Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. DXD. El demonio multiversal a tu servicio. Multicross, autor Selenea, demonio extradimensional y señor dimensional. Si la gente mística del mundo Marvel escuchara estos dos títulos, seguramente temblarían de miedo al final de su mundo. ¿Y por qué no lo harían? Los seres que llevan esos títulos tratan a incontables mundos y planetas como nada más que sus comidas diarias. El más infame de todos ellos no es otro que el demonio extra interdimensional y señor dimensional, Dormammu. Ahora, imagina a un humano común y corriente obteniendo de repente tal poder después de ser arrojado a un mundo multicrossover de DXD, uno fusionado al azar con incontables otros universos ficticios. Caos. Este es un fanfic multiverso y multicross que presenta DXD, Nasuverse, Toaru, Bleach, Jujutsu Kaisen, Campione, Marvel, DC, Monogatari, Saint Seiya, Naruto, One Piece y más. 111. Den 111. Ayako. Por otro lado, Morfeo no sabía que su influencia había impulsado a Sonoko a empezar a entrometerse en los asuntos del conglomerado Suzuki. Incluso si lo supiera, no le importaría. Era solo el conglomerado Suzuki. ¿Y qué si eran ricos? Como si a Morfeo le faltara dinero. Si decidiera vender la comida de su dimensión de luz, podría dominar el mercado gourmet de la noche a la mañana, monopolizando la cocina de alta gama y construyendo un imperio alimentario que rivalizara, o superara, al conglomerado Suzuki. Más allá de eso, Morfeo controlaba la corporación Umbrella, que no era menos formidable. Así que el dinero era la menor de sus preocupaciones. Mientras tanto, después de salir del café Ojo de Gato, Sonoko encontró rápidamente a Ran, presentándole el suero de luz negra como un tesoro preciado. Ran, mira esto. Ran miró fijamente el objeto con forma de jeringa en la mano de Sonoko, sacudiendo la cabeza confundida. Ella no tenía idea de lo que era. Sonoko explicó. Este es el suero de luz negra, algo asombroso que obtuve del señor Morfeo. Una vez inyectado, tus habilidades físicas se transformarán drásticamente. Incluso podrías alcanzar la inmortalidad. Mientras no te destruyan la cabeza, sobrevivirás incluso si te atraviesan el corazón. Con tus habilidades, este suero aumentará tu fuerza enormemente, permitiéndote proteger mejor a Shinichi. Ran se quedó atónita. No esperaba que un simple suero tuviera tanto poder. Es demasiado valioso. No puedo aceptarlo, Sonoko. Ran sabía que su vacilación anterior había molestado al señor Morfeo, y no quería que Sonoko corriera el riesgo de enojarlo al darle semejante regalo. Habiendo conocido a Ran durante tanto tiempo, Sonoko entendió perfectamente la naturaleza de su amiga. Conmovida y divertida por la negativa de Ran, Sonoko le apretó con fuerza el suero de luz negra en las manos, sonriendo. No te preocupes, está bien. El suero de luz negra es un privilegio para los seguidores de Lord Morfeo. Todos lo obtienen. Para él, no es un tesoro raro. Tengo mucho más. Puedes usarlo sin preocupaciones. Este es para ti y este es para Shinichi. Sonoko le entregó a Ran otro frasco de suero de luz negra. Al ver que Ran todavía dudaba, Sonoko compartió su plan de formar una facción para servir a Morfeo. Ran finalmente lo entendió y dijo, está bien, aceptaré el suero de luz negra. Si alguna vez Lord Morfeo necesita algo, por favor, házmelo saber, Sonoko. Déjamelo a mí, respondió Sonoko con seriedad, esperando que Ran pudiera ganarse el favor del señor Morfeo y convertirse en su seguidor. Después de inyectarle a Ran el suero de luz negra, Sonoko le aconsejó, tomará una noche para que se integre con tu cuerpo. Mañana verás sus beneficios. Ran estaba profundamente agradecida. Gracias, Sonoko. Sonoko lo ignoró con indiferencia. No hace falta. Para eso están las mejores amigas. Después de separarse de Ran, Sonoko regresó a casa. En la cena, le contó a su familia su experiencia.
cómo se convirtió en seguidora del señor Morfeo, cómo aprendió magia y cómo adquirió el suero de luz negra. Necesitaba su apoyo para construir una facción poderosa para servir a Morfeo. Su familia escuchaba como si estuviera oyendo un cuento de hadas, con la boca abierta por la incredulidad. La hermana mayor de Sonoko, Ayako Suzuki, preguntó con cautela. Sonoko, ¿estás segura de que no te han estafado? ¿Estafada? Ni hablar, hermana. Para demostrarlo, Sonoko lanzó varios hechizos deslumbrantes. Al verla manejar la magia con tanta facilidad, su familia finalmente le creyó. Ella había ganado el favor de un dios poderoso y se había convertido en su seguidora. «Esto es fantástico», exclamó emocionado el padre de Sonoko, Shiro Suzuki. Como director del conglomerado Suzuki, conocía a la perfección la verdadera naturaleza del mundo. A primera vista, todo parecía estar bien, pero debajo se escondían peligros constantes. Había monstruos y espíritus por todas partes. Vivía con cautela, temiendo siempre un fin repentino. La riqueza no significaba nada contra esas entidades aterradoras. Él era solo un cordero esperando el matadero. Aunque había gastado mucho dinero para comprar artefactos protectores de la oficina Onmyo, los artefactos no eran rival para su fuerza personal. Había considerado darles a sus hijas poderes sobrenaturales, como aprender técnicas de Onmyoji. Pero ni Ayako ni Sonoko tenían la aptitud para convertirse en hechiceras Onmyoji o Jujutsu. Otros caminos eran demasiado peligrosos y ponían en riesgo sus vidas. Entonces, Shiro Suzuki recurrió a pagar por la seguridad, gastando enormes sumas anualmente para garantizar la protección de la oficina Onmyo. Ahora, su hija había tenido éxito, obteniendo poderes sobrenaturales y convirtiéndose en seguidora de un dios. Incluso había recibido algo tan increíble como el suero de luz negra del señor Morfeo. ¿Cómo no iba a estar encantado? Se rió con ganas. Tomoko Suzuki, su esposa, también sonrió. Conocía las preocupaciones de su esposo mejor que nadie. Al darse cuenta de que Sonoko había conseguido un aliado poderoso, su primer pensamiento fue: Sonoko, ¿podrías preguntarle al señor Morfeo si Ayako también puede convertirse en su seguidora? Sonoko respondió: puedo preguntar, pero no puedo prometer nada. El señor Morfeo elige seguidores basándose en el capricho, no en el mérito. Tomoko Suzuki frunció el ceño. Elegir solo por capricho era complicado. Pero encajaba con su imagen de los dioses, seres caprichosos. Inténtalo. No pasa nada si no funciona, dijo Tomoko lentamente. Sonoko asintió, juntó las manos y rezó a Morfeo. Morfeo recibió su oración y respondió: ¿tu hermana quiere ser mi seguidora? Pasa. No me interesa. Conocía a Ayako Suzuki, quien apareció brevemente en Detective Conan. Era hermosa y tenía prometido. Pero Morfeo no tenía ningún interés en ella. 112. Den 112. ¿El infierno? Al recibir la respuesta de Morfeo, la cara de Sonoko decayó. A Tomoko Suzuki se le encogió el corazón. ¿Qué dijo el señor Morfeo? Sonoko respondió: dijo que no está interesado. Tomoko sintió una punzada de decepción, pero no dudó de la honestidad de Sonoko. Sabía que su hija no era de las que mentían a la familia. Shiro Suzuki dijo: si no está interesado, que así sea. Mientras Lord Morfeo no esté enojado, está bien. Sonoko hizo un gesto tranquilizador con la mano. No te preocupes, papá. El señor Morfeo es bondadoso, no una deidad insignificante. Aunque no puedas convertirte en sus seguidores, eso no te impedirá volverte más fuerte. Estos sueros de luz negra son para ti. Te otorgarán un cuerpo inmortal poderoso, aumentarán tu fuerza y prolongarán tu esperanza de vida. Dales una oportunidad. A instancias de Sonoko, Shiro Suzuki, Tomoko Suzuki y Ayako Suzuki se inyectaron el suero de luz negra. A la mañana siguiente, sus cuerpos habían sufrido cambios dramáticos. Su apariencia permaneció prácticamente igual, pero sus músculos y huesos se habían vuelto más densos. Shiro Suzuki se subió a una báscula y descubrió que su peso había aumentado varias veces desde ayer. Sus músculos ahora estaban increíblemente compactos. Al apretar el puño, el aire explotó con un estallido sordo. Una onda de choque invisible estalló en su palma. Esto era irreal. Tomoko Suzuki experimentó cambios similares. Al pasarse un cuchillo de mantequilla por el brazo, no le dejó ni un rasguño, ni una marca. Ayako Suzuki podía levantar una mesa de comedor de madera maciza que pesaba cientos de libras con una mano, balanceándola sin esfuerzo como si fuera un trapo. El suero de luz negra los había transformado a los tres. Después del desayuno, Shiro Suzuki le entregó a Sonoko varios documentos. Sonoko, esto es para ti. ¿Qué son?
Curiosa, Sonoko hojeó los papeles. Todos eran acuerdos de transferencia de empresas. Shiro Suzuki explicó. Estas son algunas de las filiales más prometedoras del conglomerado Suzuki. A día de hoy, usted es su accionista mayoritario. Dijiste que querías construir una facción importante para servir a Lord Morfeo, ¿verdad? Crear una facción requiere dinero y mano de obra. Estas empresas son vuestra base. Sonoko estuvo de acuerdo con la lógica de su padre, pero como segunda hija del conglomerado Suzuki, solo se había centrado en la diversión, nunca en los negocios. Ese siempre había sido el dominio de su hermana Ayako. Ahora, al tener la tarea de administrarlas, Sonoko sintió una oleada de preocupación, temiendo administrar mal las empresas y llevarlas a la quiebra. Ella tenía cierta conciencia de sus capacidades. Tomoko Suzuki vio la preocupación de su hija y dijo, exasperada. Te negaste a hacerte cargo de la empresa en aquel entonces y ahora te arrepientes, ¿no es así? Sonoko bajó la cabeza y murmuró, no me regañes. Solo era un poco juguetona en ese entonces. Tomoko suspiró y continuó. Ayako administrará estas empresas por ti por ahora, pero necesitas aprender a dirigirlas tú mismo, ¿entiendes? Sonoko asintió con entusiasmo, mirando a su hermana. Ayako le sonrió a su hermana menor. No puedes ser tan despreocupada como antes, Sonoko. Sonoko asintió vigorosamente, dándose unas palmaditas en el pecho y prometiendo que era una persona diferente y que estudiaría diligentemente y que ya no se relajaría. Pero en su interior, estaba planeando cómo apoyarse en su hermana para que hiciera el trabajo pesado. Lo siento, Neesan, todo es por el señor Morfeo. Tendrás que lidiar con ello. Quizás le hablaré bien a Lord Morfeo para que tú también seas mi seguidor. Dijo que no anoche, pero eso no significa que no cambiará de opinión más tarde, ¿verdad? Esa mañana, Morfeo, que había estado haciendo el vago por un tiempo, decidió visitar la escuela para variar, ansiando probar un poco de la vida estudiantil. Mientras se acercaba a las puertas de la academia, recibió una oración de Miko. Señor Morfeo, ¿dónde estás ahora mismo? En la escuela. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Al escuchar su respuesta, la voz de Miko rebosó de emoción. Señor Morfeo, iré a verlo enseguida. ¿Dónde está en la escuela? Morfeo respondió. Nos vemos en la entrada del edificio principal. Entendido, voy en camino. Cuando Morfeo llegó a la entrada del edificio principal, Miko salió corriendo. Al ver su expresión frenética, se acercó y la tranquilizó. Tranquila. Aunque se caiga el cielo, lo tengo cubierto. Relájate, respira hondo. Siguiendo su consejo, Miko respiró profundamente, tranquilizándose. Muy bien, ahora dime qué pasó. Miko asintió, mirando a su alrededor. Al darse cuenta de que la entrada no era el lugar para hablar, dijo con cautela. ¿Podemos ir a otro sitio? Por supuesto. Morfeo notó las miradas curiosas de los estudiantes que pasaban, algunos susurrando sobre si él y Miko estaban saliendo. Rápidamente la condujo a la azotea. Por la mañana, la azotea estaba vacía y el aire era fresco y puro. Ahora puedes hablar, ¿verdad? Miko asintió y explicó lo que había sucedido. Señor Morfeo, no estoy completamente seguro de lo que está pasando. Justo antes, mientras charlaba con Ana, mi visión espiritual se activó sola y vi un futuro horrible. Al mencionarlo, un rastro de miedo permaneció en el rostro de Miko. Esto despertó el interés de Morfeo. ¿Que su visión espiritual se activara sola? No era poca cosa. Miko era su seguidora, fortalecida por su fuerza. Controlar su visión espiritual no debería ser un problema. Aún así, se había activado de forma independiente. Algo estaba muy mal. Morfeo entrecerró los ojos y preguntó, ¿cuál fue el horrible futuro que viste? Infierno. La expresión de Miko era grave. Señor Morfeo, vi el infierno descender sobre el mundo humano. Blanco y negro invertidos, luz y oscuridad desequilibradas, un desfile de yokai deambulando a plena luz del día. El mundo humano se convirtió en un infierno. 113. Den 113. Prever el futuro. Los párpados de Morfeo se crisparon ante las palabras de Miko. Si lo que describió Miko era cierto, realmente era un futuro aterrador. Blanco y negro invertidos, luz y oscuridad desequilibradas, un desfile de yokai deambulando a la luz del día. Ninguno de estos eran buenos augurios. ¿Cuál es la causa? ¿Sabes qué lo desencadenó? Hay un dicho. No hay humo sin fuego. El mundo humano estaba bien ahora. No caería repentinamente en el caos y el infierno. Algo debió haber sucedido. Morfeo estaba casi seguro de que había alguien detrás de ello, y no cualquiera. Ninguna persona común podría lograr esto.
No lo sé, respondió Miko, sacudiendo la cabeza ante la pregunta de Morfeo. Su visión espiritual se había activado por sí sola, mostrándole este futuro sombrío y horrible. Pero en cuanto a la causa, ella estaba completamente a oscuras. En ese momento, se sintió inútil, incapaz de ayudar a su divino señor ni siquiera con esto. Morfeo le dio un ligero golpecito en la frente. Tranquila. Escúchame. Activa tu visión espiritual e intenta ver qué sucede en el futuro. Antes, su visión espiritual se había activado pasivamente, revelando un atisbo de un futuro terrible. Ahora, Morfeo quería que lo usara activamente para ver si podía descubrir más detalles. Las visiones pasivas y activas eran completamente diferentes. Quizás esta vez, Miko podría ver un futuro más claro. Siguiendo la guía de Morfeo, Miko se calmó gradualmente. Ella respiró profundamente, canalizando el poder de la luz hacia su visión espiritual, mirando activamente hacia el futuro. Pero entonces algo salió mal. No puedo ver. No puedo ver nada, señor Morfeo. Todo se ha ido. Miko gritó involuntariamente. Normalmente, activar su visión espiritual le permitía vislumbrar el futuro. Pero esta vez no había nada. Solo una oscuridad total, como si el futuro se hubiera desvanecido. El pánico se apoderó de ella. Morfeo suspiró exasperado y le dio un fuerte golpe en la frente. Miko gritó y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se agarraba la cabeza y lo miraba con ojos llorosos. Eso dolió, señor Morfeo. Te dije que te calmaras, dijo Morfeo, indiferente. El cielo no se va a caer. Aunque se caiga, soy lo suficientemente alto como para sostenerlo. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué entrar en pánico? Miko se congeló y luego se dio cuenta de que tenía razón. Con Lord Morfeo aquí, ¿qué había que temer? Al verla calmarse, Morfeo preguntó. ¿De verdad no puedes ver el futuro? Miko asintió. Se ha ido. No veo nada. El futuro es negro, como si no existiera. ¿Un futuro inexistente? Morfeo se sumió en sus pensamientos. Su visión espiritual se había activado sola antes, mostrando un futuro de blanco y negro invertido, luz y oscuridad desequilibradas, y un desfile de yokai deambulando a plena luz del día. Sin embargo, ahora, usándola activamente, no veía nada. Sospechaba que alguien estaba interfiriendo, apuntando a habilidades como la de ella que podían ver el futuro. En este caótico mundo cruzado, creado a partir de innumerables realidades, incluido el Nasuverso, las personas con visión del futuro no eran raras. Contrarrestar tales habilidades no era imposible. Si ese fuera el caso, tendría que ver ese sombrío futuro por sí mismo. Espera aquí. Regresaré enseguida. Morfeo saltó y desapareció ante los ojos de Miko. Usando el vasto conocimiento que había reunido como dios mágico, creó la magia del tiempo. Le permitió pausar el tiempo, viajar al futuro o regresar al pasado. Sin embargo, tanto avanzar como retroceder en el tiempo consumían una energía inmensa. A menos que fuera absolutamente necesario, Morfeo evitaba usarlo. Pero hoy, las palabras de Miko habían despertado profundamente su curiosidad. Decidió aventurarse en el futuro para ver qué era esa aterradora y sombría realidad. ¿Por qué el infierno descendería sobre el mundo humano? Sin embargo, a medida que se acercaba a ese terrible futuro, una onda de choque invisible surgió del río del tiempo y se estrelló contra él. Una voz fría y dominante resonó. Piérdete. Las pupilas de Morfeo se contrajeron. Interesante. Alguien lo había detectado cruzando el tiempo y lo había atacado en pleno viaje. No se enfrentó al agresor directamente. En el río del tiempo, un choque directo podría interrumpir el curso del mismo y arrastrarlo a un punto desconocido. Eso sería una molestia. Entonces, Morfeo se retiró, esquivando el ataque y saliendo del río del tiempo, regresando al mundo real en la azotea de la academia. Señor Morfeo, dijo Miko confundida al verlo reaparecer después de solo unos segundos, sin saber qué había sucedido. Morfeo explicó. Creo que lo entiendo. No puedes ver el futuro porque alguien lo está bloqueando. Cuando bloquearon el futuro, perturbaron las ondas del tiempo, provocando que tu vista espiritual se activara y vislumbraras un fragmento de él. Los ojos de Miko se abrieron de par en par. Eso fue lo que pasó. Morfeo dijo. No estoy seguro. Es solo una teoría. Para confirmarlo, necesitaríamos encontrar a otros con visión del futuro. Si estoy en lo cierto, no eres el único que vio este futuro. Otros también deben haberlo visto. El problema era que las personas con visión de futuro eran extremadamente raras. Ni siquiera Morfeo pudo recordar inmediatamente quién más podría tener esta habilidad. Después de pensarlo un poco, recordó algunos.
Tanto Gilgamesh como Salomón poseían tales poderes. Pero ahora estaban en el trono de los héroes, fuera de la línea temporal. No era seguro que pudieran ver el futuro. Luego estaba la madre de Mifune, que también podía ver el futuro. Además, Iwatch, el padre de Kinki, tenía la habilidad de Srift el Todopoderoso, que incluía la visión del futuro. Kurumi Tokisaki de Date Alive también tenía el poder de prever el futuro. Más allá de ellos, Morfeo recordó a algunos otros con visión del futuro, pero sus visiones fueron demasiado breves, apenas minutos o segundos, probablemente demasiado cortas para vislumbrar este fragmento futuro. Capítulo extra. 100 piedras de poder igual 1 AC 300 piedras de poder igual 2 AC 500 piedras de poder igual 3 AC 700 piedras de poder igual 4 AC 1000 piedras de poder igual 5 AC. Si quieres leer hasta 50 capítulos por adelantado, no dudes en visitar a nuestro patrocinador. Parreon. /Shelenea, eliminar espacio, 114. Den 114. Shikis Morfeo reflexionó por un momento y decidió buscar a la madre de Mifune, para ver si ella también había vislumbrado el mismo futuro. No sabía mucho sobre madre de Mifune. Pero él sabía dónde encontrarla. Esa noche, Morfeo llegó a la ciudad de Mifune y localizó a la llamada madre de Mifune. La madre de Mifune se ganaba la vida como adivina, una mujer de mediana edad con una figura excesivamente regordeta. Ella quedó visiblemente sorprendida cuando Morfeo se acercó a ella. En sus visiones del futuro, ella no había previsto su llegada. O mejor dicho, no podía verlo en absoluto. Esto le hizo comprender que Morfeo no era una persona común. Se animó, sonriendo cálidamente. Bienvenido, invitado de honor. Morfeo no perdió tiempo en cumplidos, y fue directo al grano. ¿Viste un futuro extraño hoy? ¿Un futuro extraño? Uno con blanco y negro invertidos, luz y oscuridad desequilibradas, un desfile de yokai deambulando a la luz del día. La madre de Mifune se sobresaltó, visiblemente conmocionada. Ciertamente había visto un futuro así hoy, pero ¿cómo extraño? Morfeo leyó su expresión y supo que su suposición era correcta. Quienquiera que estuviera bloqueando el futuro había provocado ondas en el tiempo, permitiendo que muchos vislumbraran esta sombría realidad. Insistió. ¿Sabes quién está detrás de esto? ¿Qué mostró tu visión? La madre de Mifune negó con la cabeza. Lo siento, señor, mi visión fue demasiado breve. Solo vi hordas de yokai apareciendo en masa. Eso es todo. No vi nada más. No sé quién es el cerebro. Morfeo sabía que pedía demasiado. Alguien capaz de bloquear el futuro no era alguien que la madre de Mifune pudiera percibir fácilmente. Él le dio las gracias y se dio la vuelta para marcharse. Al salir de su tienda de adivinación, se detuvo. Frente a él se encontraba una muchacha de pelo corto, sonriendo alegremente. Hola. La muchacha lo saludó cálidamente, como si fueran viejos amigos. Pero Morfeo nunca la había visto antes. Aunque en su vida anterior la reconoció e incluso poseyó su figura. Llevaba un kimono azul, y su cabello corto y pulcro enmarcaba sus ojos oscuros. Pero cuando esos ojos se encontraron con los de Morfeo, se transformaron en iris vibrantes y espirales con patrones multicolores. Estos fueron los ojos místicos más famosos del Nasuverso. Los ojos místicos de la percepción de la muerte. En el Nasuverso, solo 2 personas poseían estos ojos. Uno de ellos era Shikitono, un hombre. La otra era la chica que estaba frente a él, Shiki Ryuji. En el momento en que la vio, Morfeo recordó algo de los expedientes del señor Elmeyo y Segundo. Un mago llamado Hefestion dijo una vez que los ojos místicos de la percepción de la muerte eran la visión definitiva del futuro, ver el final y traerlo al presente, y la visión definitiva del pasado, ver el origen y manifestarlo en el presente. Si eso fuera cierto, Shiki Ryuji también debió haber visto ese sombrío futuro. Me estabas esperando, ¿verdad? Dijo Morfeo, dando un paso hacia ella, sus ojos oscuros se encontraron con los ojos místicos de la percepción de la muerte de ella. En la historia original, los ojos místicos de la percepción de la muerte fueron promocionados a niveles míticos, con la audaz afirmación de Shiki Ryuji. Si está vivo, incluso un dios, lo mataré por ti. Elevándolos a la cima. Pero en realidad, había muchas cosas que los ojos místicos no podían matar. Como dioses mágicos. Como dios mágico, Morfeo podía ocultar sus líneas de muerte, haciendo que los ojos místicos fueran ineficaces contra él. Muchos dioses también poseían poderes de resurrección. Matarlos solo con los ojos místicos era una quimera. Tomemos un ejemplo sencillo. Cuando Shikitono despertó sus ojos místicos, sucumbió a un impulso incontrolable de matar y cortó a Aquaid Brunestud en 17 pedazos.
Aún así, Arquette sobrevivió y se recompuso. Esto demostró que la percepción de los ojos místicos de la muerte tenía límites. Así que Morfeo no les tenía miedo. En cambio, le intrigaban esos ojos. A pesar de su despido anterior, los ojos místicos de percepción de la muerte todavía estaban entre los ojos místicos de más alto nivel. Su poder era asombroso. Puede que no mataran a dioses, pero cualquier cosa que fuera inferior a un dios era presa válida, aniquilada con despiadada eficiencia. Pocos podían resistir su poder. En respuesta a la pregunta de Morfeo, Shiki Ryuji sonrió levemente. Tienes razón. Te estaba esperando a ti, o mejor dicho, a quien quiera que viniera a ver a la madre de Mifune esta noche. Morfeo asintió al darse cuenta. Entonces dedujiste mi presencia a través de madre de Mifune. Eso no es algo que cualquiera pueda hacer. Eres Shiki del vacío, ¿verdad? Shiki Ryuji era una existencia peculiar. Nacida en la familia Ryuji, una de las 4 familias cazadoras de demonios, fue la segunda hija, con doble personalidad. Sus múltiples rasgos de personalidad fueron reconocidos, lo que la convirtió en la heredera designada de la familia Ryuji. Aunque era mujer, tenía una personalidad masculina, Shiki Ryuji. Si Shiki Ryuji era la personalidad principal y Shiki Ryuji la secundaria, también había una personalidad original. La tercera personalidad, Boichi. Conectado a la raíz, Boichi era la personalidad original del cuerpo, Shiki Ryuji, pero carecía de sensibilidad. Cuando la familia Ryuji creó sus múltiples personalidades, le otorgaron sensibilidad a Boichi, despertando su origen. Utilizándose a sí misma como modelo, creó las personalidades de Shiki y Shiki. Si Shiki y Shiki representaban el yin y el yang de los Ryuji, su existencia era como el círculo que los abarcaba, convirtiendo a Boichi en su esencia. Ni Shiki ni Shiki conocían la existencia de Boichi. Obligado a enfrentarse al mundo exterior y encontrándolo aburrido, Boichi cedió el control a Shiki y cayó en un estado latente. Conectado a la raíz, Boichi era casi omnipotente. Pero eso estaba en la historia original. En este mundo cruzado, incluso el poder de los dioses mágicos fue suprimido. Boichi no fue una excepción. Al menos en la historia original, carecía de la capacidad de destruir o rehacer mundos. Aún así, Boichi era asombrosamente poderosa. Su habilidad para rastrear a Morfeo a través de la madre de Mifune demostró su fuerza y astucia, superando a muchos, incluso a algunos dioses. Correcto. Soy Boichi. Un placer conocerlo, señor Morfeo. Boichi no negó su suposición y lo admitió abiertamente. 115. Den 115. ¿Renacido? Morfeo asintió. Primer encuentro. Entonces, ¿cuál es su propósito al encontrarme, señorita Shiki? Boichi respondió. Se trata del futuro que viste. El que tiene 100 espíritus vagando a la luz del día. Sí. Boichi asintió con expresión seria. Este no es un futuro cualquiera. Es el comienzo de que todo salga mal. Suena peor de lo que pensaba, dijo Morfeo. En el futuro de Resident Evil, Boichi no había aparecido. Exactamente, confirmó ella, asintiendo. Los 100 espíritus vagando a la luz del día son solo el comienzo. El futuro verdaderamente catastrófico y apocalíptico viene después. Esto es mucho más serio de lo que imaginas. Morfeo preguntó, ¿sabes quién es el responsable de este sombrío futuro? Boichi dijo, no es una sola persona. ¿Qué? Morfeo parpadeó, sorprendido. No es una solamente maestra, explicó. Este futuro desastroso es el resultado de las acciones de muchas personas, algunas de las cuales ni siquiera se dan cuenta de que están contribuyendo a la destrucción del mundo. Cada uno de sus movimientos añade leña al fuego de este terrible futuro. En última instancia, conduce a la aniquilación completa del mundo. Dios mío. ¿El mundo mismo se encaminaba hacia la destrucción? Eso fue más que horroroso. Morfeo frunció el ceño. Por lo que dices, parece que hay una conspiración en marcha. Tanta gente, sin saberlo o no, empujando al mundo hacia la ruina. Fue demasiada coincidencia. Y cuando las coincidencias se acumularon, dejaron de ser coincidencias. Exactamente. Definitivamente hay una conspiración, asintió Boichi sin dudarlo. Una fuerza invisible está orquestando meticulosamente la destrucción del mundo. En cuanto a quién está detrás de esto o por qué, no lo sé. Están demasiado escondidos. Boichi suspiró. Aunque conectada a la raíz, capaz de hazañas increíbles, no era omnipotente. Ella no podía chasquear los dedos y salvar el mundo. Para lograrlo, necesitarían unir a todos los aliados posibles.
Y el hombre que estaba frente a ella, Morfeo, era la mayor fuerza necesaria para salvar al mundo. Nadie más se acercó. Ya veo, dijo Morfeo con la mirada fija. Viniste a mí esta noche para pedirme ayuda para salvar el mundo, ¿verdad? Boichiki asintió. Correcto. Creo que no te quedarías de brazos cruzados viendo cómo el mundo se derrumba. Morfeo admitió que ella tenía razón. Incluso si el mundo fuera destruido, él podría sobrevivir en su dimensión de luz. Pero si era posible, quería salvar este mundo. Se había sentido bastante cómodo allí y no tenía ningún deseo de mudarse a otro lugar. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Morfeo. Shiki del vacío sabía mucho más que él. Ella respondió. Como la fuerza que destruye el mundo está también oculta, nuestras opciones son limitadas. Para evitar alertarlos, debemos contrarrestar sus movimientos a medida que se presenten. ¿Te refieres a enfrentar la fuerza con la fuerza, el obstáculo con la solución? Precisamente, asintió ella, mirándolo como un estudiante prometedor. Morfeo hizo una mueca. ¡Qué pasivo eres! Boichiki suspiró. No hay opción. Aún no los hemos pillado con las manos en la masa, así que esta es la única forma de detenerlos. Morfeo sintió una punzada de frustración. Entonces, una chispa de inspiración lo invadió. Déjame preguntarte, si este enemigo desconocido intenta destruir el mundo, ¿el incidente de Resident Evil formaba parte de su plan? El rostro de Boichiki se iluminó con una sonrisa radiante, como un centenar de flores floreciendo. Por fin lo has entendido. Sí, el incidente de Resident Evil fue el preludio de la destrucción del mundo. Pero detuviste ese plan. Morfeo frunció el ceño, desconcertado. Si sabías que era parte de su plan, ¿por qué no interviniste? Ella le dedicó una media sonrisa pícara. ¿Quién dice que no? Interviniste. Morfeo frunció el ceño. No se había encontrado con Boichiki durante el incidente de Resident Evil. ¿Cómo podía afirmar que había actuado? Pero él sabía que Boichiki no era alguien que fanfarroneara o hiciera afirmaciones vacías. Si ella dijo que había intervenido, lo había hecho. Debe haber algo que pasó por alto. La mente de Morfeo corrió, repasando el incidente de Resident Evil de principio a fin. Entonces, todo encajaba. Un detalle crucial. Se enteró de la inminente crisis de Umbrella a través de Miko, quien previó un futuro en el que ni siquiera los yokai podrían escapar de la infección. Pero no sabía el origen del brote, el virus de luz negra en el suministro de agua de la ciudad de Takanotsu. Entonces apareció una mujer con recuerdos del futuro. Saeko. Gracias a ella, Morfeo se enteró de que la crisis se originó debido al suministro de agua contaminada de la ciudad de Takanotsu, lo que le permitió purificar el virus de luz negra y evitar la catástrofe. Pero la pregunta era, ¿por qué Saeko Busujima tenía recuerdos del futuro? Al principio, Morfeo no le dio mucha importancia. Como transmigrante, familiarizado con innumerables historias de renacimiento y de resurrección, había aceptado su situación sin cuestionarla. Pero ahora, las palabras de Boichiki lo dejaron claro. ¿El renacimiento de Saeko Busujima fue obra tuya? Preguntó Morfeo. Boichiki negó con la cabeza. No renació. Implanté un fragmento de sus recuerdos futuros en su mente, haciéndole creer que había renacido. Ella solo recibió una parte de esos recuerdos. Eran tan vívidos que pensó que realmente había regresado del futuro. Morfeo no pudo evitar levantar el pulgar. Como era de esperar de Boichiki, capaz de tal hazaña. De repente, otro pensamiento lo asaltó. Esta vez, con el futuro bloqueado, ¿fue también por tu culpa? 116. Den 116. Escondite. Boichiki no lo negó, asintiendo con entusiasmo. Tienes razón. El bloqueo del futuro está ligado a mí. Morfeo chasqueó la lengua. Boichiki continuó. ¿Crees que esto no tiene nada que ver contigo solo porque está vinculado a mí? Morfeo levantó una ceja. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Ella sonrió juguetonamente. ¿Quién crees que detuvo la crisis de Umbrella? Bueno, maldita sea. Ella lo tenía allí. El incidente de Resident Evil fue realmente obra suya en su totalidad, de principio a fin. Entonces, ya estoy en la lista negra de esta mente maestra, dijo Morfeo con una risa irónica. Boichiki asintió. Exactamente. Por eso vine a ti. Ella le había enviado a Saeko Busujima esos recuerdos futuros, con la esperanza de que Saeko pudiera alterar esa línea de tiempo. Ella pensó que sería un largo viaje. Había planeado actuar detrás de escena, ayudando a la humanidad a reescribir la crisis de Umbrella y frustrar los planes de la mente maestra.
Pero entonces Morfeo apareció de la nada. Boichiki no tenía idea de quién era, pero lo vio desmantelar la corporación Umbrella, e incluso al diablo Rizebin detrás de ella, como si estuviera cortando verduras. Todo fue limpio y despiadado. La dejó atónita. ¿Quién era este tipo? Esto era incomprensible. Fue precisamente por las acciones de Morfeo que Boichiki lo buscó. Tus acciones me demostraron que no estás alineado con la fuerza que intenta destruir el mundo. Estás de mi lado. Morfeo soltó un no, sin negar sus palabras. No se equivocaba. El misterioso enemigo quería destruir el mundo, mientras que él quería protegerlo. Naturalmente, estaban en desacuerdo. Entonces, él y Boichiki eran aliados naturales. ¿Qué debemos hacer ahora? Primero, detén el futuro donde 100 espíritus vagan a la luz del día, tal como detuviste la crisis de Umbrella, respondió sin dudarlo, ofreciendo una sugerencia clara. El problema era que Morfeo no sabía prácticamente nada sobre este futuro de los 100 espíritus. Estaba completamente a oscuras. ¿Cómo se suponía que iba a detenerlo? Se dirigió a Boichiki en busca de orientación. Ella dijo, desde que detuviste la crisis de Umbrella, el futuro ha cambiado. Lo que sabía del futuro ya no coincide, pero de una cosa estoy seguro. Estos 100 espíritus vagando a la luz del día parecen estar vinculados al torneo oscuro. Me gustaría que te infiltraras e investigaras. ¿El torneo oscuro? ¿Cómo se relaciona esto con este futuro? Aunque desconcertado, Morfeo dijo, ¡qué coincidencia! Ya me he inscrito en este torneo oscuro. Si hay algo malo en ello, lo detendré. Boichiki se sorprendió. ¿Morfeo ya estaba inscrito para el torneo oscuro? ¿Podría él realmente ser el salvador elegido, destinado a ayudarla a salvar el mundo? Excelente, esperaré tus buenas noticias. Ningún problema. Morfeo aceptó de inmediato. Tras un rato más de conversación, Morfeo sintió una chispa de curiosidad. Incapaz de resistirse, preguntó, ¿qué tal van las cosas entre tú y Mikiya Kokutou? Si recuerda correctamente, en la línea de tiempo original de Nasuverse, la historia de Shikiryu-ji y Mikiya Kokutou tuvo lugar alrededor de 1998. Pero en este mundo cruzado, existían los teléfonos inteligentes. A estas alturas, Shiki y Mikiya deberían tener hijos. Sin embargo, Boichiki frente a él no parecía una madre. Su rostro incluso parecía juvenil, más parecido al de una estudiante de secundaria que al de una mujer casada. Ante su pregunta, una sonrisa maliciosa cruzó el rostro de Boichiki. ¿Te importa eso? Morfeo negó con la cabeza. No realmente. Solo curiosidad. Ella respondió. Si no fuera por todo este caos, Shikiryu-ji ya estaría con Mikiya Kokutou. Pero debido a estos eventos, tuve que cortar lazos con él. Entonces, todavía estoy soltera. Morfeo soltó un no. Qué duro. Retrasar tu vida amorosa por algo así. Boichiki negó con la cabeza, sonriendo. Es Shikiryu-ji quien se ha retrasado, no yo, Boichiki. Vaya, maldita sea. Eso sonó como un guiño a cierta figura literaria. Morfeo no sabía cómo responder. Poco después, él y Boichiki se separaron y él regresó a Tokio. A más de 20 días del torneo oscuro, Morfeo comenzó a recopilar información discretamente. También le preguntó a Kotoko Iwanaga si alguien sabía quién estaba detrás del evento. No le preguntó directamente sobre los organizadores, pues ella ya había dicho que no lo sabía. Ella sospechaba que podría ser un yokai poderoso. Pero en este mundo crossover, los yokai poderosos no eran exactamente raros. Kotoko tenía curiosidad. ¿Por qué investiga esto, mi señor? Porque el torneo oscuro está ligado a un futuro muy malo. Quiero saber quién lo dirige. ¿Un mal futuro? La curiosidad de Kotoko aumentó, pero negó con la cabeza. Los organizadores están bien escondidos. No sé quiénes son, pero puedo investigar. Hazlo, pero no les avises, advirtió Morfeo. No te preocupes, lo tengo. Por cierto, ¿cómo va la búsqueda de Geto Suguru? ¿Ya encontraste su escondite? Kotoko respondió. He tenido insectos de nanovigilancia adheridos a ciertas personas e infiltrados en algunas barreras, pero no hay señales de Geto Suguru. Quedan 3 lugares sin controlar. Morfeo preguntó. ¿Cuáles 3? La oficina Onmyo, la preparatoria Tokyo Jujutsu y el páramo maldito. Al mencionar el páramo maldito, Morfeo se sorprendió. Claro, ¿cómo lo había pasado por alto? Ese era el escondite perfecto para alguien como Geto Suguru. 117. Den 117. Cerebro. Muchos Onmyoji, al mencionar el páramo maldito, sabrían que este es un lugar extremadamente peligroso.
Porque las impurezas y los malos espíritus en esta zona son simplemente inagotables. Aunque los Onmyoji han estado limpiando continuamente las áreas clave del páramo maldito, la acumulación durante miles de años en el páramo maldito nunca podría ser erradicada por completo por un grupo de Onmyoji. Por lo tanto, el páramo maldito no es en absoluto adecuado para esconder gente. No muchos elegirían ocultarse en un lugar tan abandonado. Pero eso fue en el pasado. Porque no hacía mucho tiempo, Morfeo había desatado su inmenso poder, arrasando el páramo maldito y esencialmente exterminando las impurezas y los espíritus malignos que había dentro. Aunque el páramo maldito seguiría generando grandes cantidades de impurezas y espíritus malignos diariamente. Restaurarlo a su estado anterior no sería fácil. Se requeriría un largo período de acumulación. Así que en ese momento, el páramo maldito era verdaderamente más adecuado para esconderse que cualquier otro lugar. Así, Morfeo esencialmente pudo concluir que, mientras Geto Suguru no fuera tonto, debía estar oculto en el páramo maldito. Después de todo, ni el Onmyoryo ni el Jujutsu Hai parecían adecuados para esconderse, y Geto Suguru, no, ahora debería ser Kenjaku, no se escondería en absoluto en esos dos lugares. Después de ser iluminado, Morfeo le dijo a Kotoko Iwanaga: me dirijo al páramo maldito. Continúa monitoreando el Onmyoryo y el Instituto Jujutsu. Kotoko Iwanaga, por supuesto, entendió la intención de Morfeo al ir al páramo maldito. Pero ella no creía que, en comparación con el Onmyoryo y el Instituto Jujutsu, el páramo maldito fuera más adecuado para esconderse, ya que ese lugar era simplemente demasiado peligroso. Mi señor, ¿cree que Geto Suguru se esconde en el páramo maldito? Morfeo tarareó en afirmación y dijo: eso es lo que creo. Kotoko Iwanaga respondió: pero esa es la guarida de las impurezas y los espíritus malignos. Morfeo dijo con una sonrisa irónica: la guarida de la que hablas fue vaciada por mí no hace mucho. Ahora solo quedan un montón de impurezas recién nacidas y espíritus malignos. Por un momento, no supo cómo responder. Si ese fuera realmente el caso, entonces el actual páramo maldito sería bastante adecuado para esconderse. Entiendo. Vigilaré de cerca el Onmyoryo y el Instituto Jujutsu. ¿Qué más podía decir Kotoko Iwanaga? Solo podía estar de acuerdo. Después de terminar la llamada con ella, Morfeo dio un paso adelante, abandonando sin problemas el mundo real y entrando en el páramo maldito. El páramo maldito sigue siendo prácticamente igual que antes, sin grandes cambios. Parecía un mundo postapocalíptico, con un cielo rojo oscuro y ruinas esparcidas por todas partes, como una sombra del mundo moderno. Sin embargo, en comparación con la última vez, los malentendidos y los malos espíritus aquí han disminuido significativamente. Morfeo chasqueó los dedos, lanzando un hechizo de vigilancia. Un ojo transparente surgió en el cielo, su mirada despiadada barrió el suelo, abarcando cientos de kilómetros en su rango de monitoreo. Morfeo controlaba este ojo, capaz de verlo todo. Los espíritus malignos y las impurezas recién nacidas entraron en la vista de Morfeo. Pero Morfeo no los estaba buscando hoy. Rápidamente desvió su mirada de ellos y continuó buscando el paradero de cierto individuo. Unos 10 minutos después, un hombre vestido con ropa de monje, con líneas de sutura en la cabeza, apareció ante la vista de Morfeo. Era Geto Suguru. No, debería ser Kenjaku. Este tipo realmente estaba escondido en el páramo maldito. Te encontré. Morfeo dio un paso, su cuerpo desapareció del lugar, recorriendo decenas de kilómetros en un instante, apareciendo ante Kenjaku en el segundo siguiente. Kenjaku se sobresaltó y giró la cabeza para mirar a Morfeo, aparentemente sin esperar ver a otro humano en un lugar como el páramo maldito. Además, la otra parte tenía una expresión llena de intenciones asesinas, como si no estuviera allí para charlar sino para causar problemas. Pero el problema era que no parecía haber conocido a esa persona antes. Kenjaku recordó por un momento, confirmando que no había tenido ningún encuentro previo con Morfeo, y no pudo evitar preguntar: Señor, con esa mirada asesina en su rostro, ¿dónde exactamente lo he ofendido? Morfeo asintió y dijo: has creado bastantes Hoyous antes. Kenjaku quedó desconcertado. Había creado muchos Hoyous antes, pero el problema era que había usado una identidad falsa. Nadie debería saber que él era el cerebro detrás de ellos. A menos que, ¿eres uno de los hombres de Kisuke Urahara? Kenjaku no pudo evitar recordar cómo, no hacía mucho tiempo, su pequeño plan había sido expuesto, lo que llevó a Kisuke Urahara a ir tras él. Si no fuera por sus propias habilidades, realmente habría sido asesinado por Kisuke Urahara.
Un Shinigami que había vivido durante siglos era realmente poderoso, él mismo era un hechicero que había vivido durante más de 1000 años, pero no era rival para los Shinigami. Los Shinigamis fueron verdaderamente bendecidos por la naturaleza. Pensándolo bien, cada una de estas entidades no humanas poseía talentos excepcionales y habilidades superiores. Ya sean Shinigamis, yokai o vampiros, sus físicos y esperanzas de vida podrían aplastar a los humanos. En comparación, los humanos eran demasiado frágiles. Morfeo no tenía idea de lo que Kenjaku estaba pensando, ni le importaban los pensamientos de Kenjaku. En ese momento, lo único que quería era capturar a ese tipo y luego darle una buena paliza. Por último, extrae su alma y ásala en el fuego del infierno durante un siglo. Terminar con la vida de este tipo de la forma más agonizante posible. Eso era lo que debía hacer. Así, Morfeo levantó su mano derecha, extendiendo lentamente un dedo, apuntando a Kenjaku. En ese instante, Kenjaku sintió de repente una crisis sin precedentes. La sombra de la muerte surgió como un deslizamiento de tierra o un tsunami. Incluso si era tonto, se dio cuenta de que el hombre que había aparecido de repente ante él era un maestro. No, más precisamente, un gran maestro. Ni siquiera Kisuke Urahara le había dado una sensación de peligro tan intensa. Su intuición le decía que si no podía bloquear este movimiento, muy probablemente moriría. En ese momento, Kenjaku no tuvo más remedio que luchar desesperadamente. Abrió la boca de par en par y al instante escutió una enorme cantidad de espíritus malditos. Este no era el poder de Kenjaku, sino la habilidad de Geto Suguru, manipulación del espíritu maldito. Una técnica que permite reclamar espíritus malditos sometidos y manipularlos libremente. No se requiere ningún medio. Se puede activar únicamente con la energía maldita de los propios espíritus malditos manipulados. En función de la conversión de grado, cuando hay diferencia en 2 niveles o más, se puede omitir el proceso de subyugación, lo que esencialmente permite la adquisición incondicional de espíritus malditos. Geto Suguru había poseído más de 4000 espíritus malditos en su vida. Kenjaku, ahora residente en el cuerpo de Geto Suguru, podía usar con naturalidad sus habilidades. A lo largo de los años, los espíritus malditos que había reunido bajo tierra ya habían superado a los que Geto poseía en vida. Entre ellos no faltaban espíritus malditos de grado especial extremadamente peligrosos. Sin embargo, algunos de estos espíritus malditos habían muerto cuando se encontró con Kisuke Urahara. Ya no quedaban muchos, pero aún eran suficientes para una dura batalla. 118. Den 118. El traje de baño repentino bajo amenaza de muerte, Kenjaku invocó una enorme cantidad de espíritus malditos de un solo aliento. Pero cuando Morfeo extendió su dedo, estos espíritus malditos se desplomaron y se disiparon uno tras otro, como si nunca hubieran existido, incapaces de demorarse ni siquiera un segundo. Así, bajo la mirada horrorizada de Kenjaku, todos los espíritus malditos que invocó perecieron. Incluso él mismo fue destruido por un simple movimiento del dedo de Morfeo. El cuerpo de Geto Suguru se desintegró, explotando bajo la inmensa fuerza en una nube de niebla de sangre. Solo quedó un cerebro bailando salvajemente en el aire. Este cerebro era la verdadera forma de Kenjaku. A Kenjaku le resultó difícil creer que pudiera perder tan rotundamente. ¿De dónde salió este tipo? Su fuerza era absurda, prácticamente una trampa. Incluso Gojo Satoru, a quien siempre había considerado un gran enemigo, no podía compararse. Morfeo aplastó a Kenjaku sin esfuerzo, levantando su mano para apoderarse de su verdadera forma, el cerebro, a través del aire. Lo agarró a distancia porque tocar el cerebro de Kenjaku con sus manos desnudas era simplemente demasiado repulsivo. Entonces, Morfeo apretó su agarre, y el dolor insoportable provocó un grito espeluznante de Kenjaku, que resonó en el desolado yermo maldito. Cuanto más intensos, histéricos y agonizantes eran los gritos, más encantado y excitado estaba Morfeo, apretando aún más su agarre. Estallido, como era de esperar, la verdadera forma de Kenjaku fue aplastada accidentalmente por Morfeo. Pero no importó. Morfeo chasqueó los dedos, rebobinando el tiempo, y el cerebro aplastado reapareció. Morfeo continuó sosteniendo el cerebro a distancia, atormentando a Kenjaku. Después de aplastarlo nuevamente, rebobinó el tiempo una vez más, continuando el tormento. En ese momento, Kenjaku estaba completamente destrozado. ¿Había cometido algún pecado cósmico para ser torturado repetidamente de esa manera? El dolor era insoportable. Morir repetidamente era demasiado. Horas después, Morfeo finalmente se aburrió.
Con un último flechazo, destruyó el cerebro de Kenjaku, apoderándose de su alma y extrayendo sus recuerdos a la fuerza mientras invocaba el fuego del infierno para quemar el alma de Kenjaku sobre él. «Mátame, mátame», gimió Kenjaku con un grito espeluznante. El dolor era insoportable. En toda su larga existencia, jamás había sufrido semejante tormento. ¿Qué clase de castigo supremo era este? Era demasiado cruel. Después de leer los recuerdos de Kenjaku, Morfeo se burló y selló su alma dentro de un orbe de cristal. En cuanto al origen del cristal, Morfeo lo había creado específicamente. Convertir piedra en oro no fue tarea difícil para el Morfeo actual. Tomó una roca con naturalidad, lanzó un hechizo y la transformó en un orbe de cristal radiante. Para evitar que el alma de Kenjaku escapara, Morfeo la reforzó, asegurándose de que pudiera soportar el fuego del infierno durante un período prolongado sin romper el sello. Cuántos años podría resistir dependería del destino de Kenjaku. Morfeo pensó que un siglo era un punto de partida razonable. Una vez acabado con Kenjaku, Morfeo sintió una sensación de alivio. De los recuerdos de Kenjaku, aprendió que Kenjaku era de hecho el cerebro detrás de la creación de Hoyous, la creación de espíritus malditos y Hoyous para cosechar almas humanas. Nadie lo había obligado ni coaccionado. Fue enteramente su propio diseño. Él era el verdadero titiritero. El yo anterior de Morfeo sin duda había muerto a manos de este hombre, incluso había sido alimentado a un espíritu maldito. Si ese fuera el caso, no quedaba más remedio que actuar. Así, Morfeo colocó su alma en el fuego del infierno para atormentarlo durante un siglo. También fue una forma de vengar su antiguo yo. En ese momento, Morfeo sintió una sensación de realización, como si fuera una persona virtuosa sin precedentes. Al abandonar el páramo maldito y regresar al mundo real, Morfeo se sintió renovado, tarareando una melodía mientras contactaba a Kotoko Iwanaga. El asunto de Geto Suguru está resuelto. Ya no es necesario monitorear el Onmyoryo ni la preparatoria Jujutsu. La voz de Kotoko Iwanaga se escuchó con un matiz de asombro. «Mi señor, ¿quiere decir que Geto Suguru estuvo en el yermo maldito? No solo estaba allí, sino que lo atrapé». «Lo entiendo», respondió Kotoko Iwanaga, sintiendo una punzada de compasión por Geto Suguru. Caer en manos de Morfeo, quién sabe qué tormento sufriría. Ella esperaba que al menos pudiera morir rápidamente. Entonces concentraré todos mis esfuerzos en investigar a los organizadores del torneo oscuro. Está bien, pero ten cuidado. Lo haré. Kotoko Iwanaga asintió, intercambió algunas palabras más con Morfeo y terminó la llamada. El tiempo voló y pasaron varios días. En este punto, solo quedaban 20 días para el torneo oscuro. Durante este tiempo, Kotoko Iwanaga no había contactado a Morfeo ni una sola vez, lo que sugiere que no había descubierto ninguna pista útil. Morfeo no tenía prisa. Si llegaba el caso, podría investigar los orígenes de estos yokai al comienzo del torneo oscuro. Con él presente, incluso si ocurriera algo catastrófico, podría manejarlo, probablemente. Con ese pensamiento, Morfeo se relajó. Comía cuando tenía hambre, dormía cuando estaba cansado y estaba completamente contento. Entonces, Morfeo se encontró en la playa. ¿No fue abrupta esa transición? Incluso a Morfeo le pareció desconcertante. Pero la verdad fue así de abrupta. Todo empezó con los seguidores de Morfeo. Durante una charla en la plataforma de seguidores, Erina Nakiri se quejó de lo insoportablemente caluroso que había sido el clima últimamente. Nanami sugirió, ya que todo el mundo se queja del calor, ¿por qué no vamos a la playa a divertirnos un poco? Oda Nobunaga intervino. El océano suena bastante bien. Todos estuvieron de acuerdo en que un viaje a la playa parecía una idea fantástica. Así, se formó rápidamente un equipo de playa. Los miembros incluían a Nobunaga, Medusa, Medea, Raikou, Saeko, Marta, Nanami, Erina, Isako, Megumi, Miko, Ana y más. Casi todas eran mujeres. Los hombres bajo el mando de Morfeo inicialmente no tenían intención de ir, ya que tenían sus propios asuntos que atender. Pero ellos fueron conducidos como porteadores. Emilia, Karna e incluso el propio Morfeo fueron arrastrados para llevar el equipaje de las mujeres. Morfeo no pudo evitar quejarse. Soy el jefe aquí. ¿Por qué tengo que cargar con el equipaje de estas mujeres? La plataforma de seguidores podría almacenarlo todo fácilmente. Emilia replicó. Jefe, podrías haberte negado. Ya que no lo hiciste, deja de quejarte. Morfeo pensó en cómo vería a las mujeres en sus coloridos y encantadores trajes de baño y decidió dejar de quejarse. Él se unió alegremente a las mujeres y partieron hacia la playa. 119. Den 119.
Lujo. Al llegar a la playa, las chicas efectivamente se pusieron sus vibrantes trajes de baño, cada uno con un encanto único, dejando a Morfeo completamente cautivado. Su piel era clara y sus piernas largas y gráciles. Aunque sabía por la historia que estas chicas tenían figuras impresionantes, no se había dado cuenta de lo impresionantes que eran. En verdad, ver para creer. Especialmente Erina Nakiri, Raikou, Ana y Saeko Busujima. Sus figuras fueron excepcionales, cada una superando a la anterior. En comparación con ellos, los demás eran un poco menos llamativos. Pero aún así, eran innegablemente cautivadores. Entre ellos, solo Oda Nobunaga carecía mucho de curvas. Si bien no era completamente plana, no estaba muy lejos, y parada junto a las demás, estaba completamente eclipsada. Incluso Miko la eclipsó. Morfeo se preguntó genuinamente cómo Nobunaga tenía la confianza de estar junto a Erina Nakiri y Raikou. ¿No se sentía inferior? Sin embargo, al ver la expresión orgullosa de Nobunaga, Morfeo solo pudo bromear. La mentalidad de la gente de la era Sengoku es realmente desconcertante. Después de cambiarse a sus trajes de baño, el grupo se dividió en equipos más pequeños. Algunos entraron al mar a chapotear y a participar en peleas de agua. Otros jugaron voleibol de playa. Mientras tanto, Morfeo descansaba bajo una sombrilla, refrescándose mientras bebía una bebida fría preparada por Isako. ¡Qué vida tan encantadora! Pero en ese momento, una voz gritó. Vaya, pero si es el señor Morfeo. Morfeo se giró y vio un rostro familiar. Corrió. Junto a Ran estaba otra de las seguidoras de Morfeo, Sonoko, y junto a Sonoko había una chica con cola de caballo que tenía un parecido sorprendente con ella, probablemente la hermana mayor de Sonoko, Ayako Suzuki. Además, Morfeo vio al famoso detective Shinichi. Todos ellos llevaban trajes de baño. Sonoko sonrió y dijo, «¡Qué coincidencia, señor Morfeo! ¿Tú también estás aquí para divertirte?» Morfeo puso los ojos en blanco, sin molestarse en responder. Sonoko realmente no sabía por qué estaba en la playa. No lo olvidemos, ella era una de sus seguidoras. No es de extrañar que Sonoko no se hubiera unido a él antes y en su lugar hubiera traído a sus amigos para un encuentro casual. Por la expresión de sorpresa de Ran, quedó claro que realmente no sabía que Morfeo estaría aquí. Probablemente Sonoko la había arrastrado sin que ella se diera cuenta. Morfeo soltó una leve burla. Ya basta de juegos. Ya que están aquí, disfruten. Almorcemos juntos al mediodía. Sonoko rió y se acercó. ¿Qué hace el señor Morfeo aquí tirado? ¿Quieres unirte a nosotros para divertirnos? Ayako Suzuki también dio un paso al frente, sonriendo cálidamente. Es nuestro primer encuentro, señor Morfeo. Soy Ayako Suzuki. Morfeo asintió. Como dice el dicho, no se golpea a una cara sonriente. Con el comportamiento amistoso de Ayako, no pudo ignorarla. Ayako continuó. Señor Morfeo, estábamos a punto de tomar un yate para salir al mar. Ya que nos encontramos con usted, ¿le gustaría acompañarnos en un crucero? La mención de un crucero por mar despertó el interés de Morfeo, quien se levantó de su sillón. Vamos. Y así, el grupo partió en un lujoso yate. Morfeo nunca había estado en un yate antes y sentía mucha curiosidad por la lujosa embarcación, por lo que realizó un recorrido al abordar. Ayako lo acompañó durante todo el proceso. Mientras tanto, Sonoko estaba en la cubierta con Ran y Shinichi, disfrutando de la brisa del mar. Había dejado la tarea de acompañar a Morfeo a su hermana, Ayako. Morfeo no pudo evitar comentar. Como se esperaba de la segunda hija de la familia Suzuki. Un estilo de vida bastante relajado. Ayako asintió pensativa ante sus palabras. La verdad es que estoy un poco celosa de Sonoko. Ha crecido tan despreocupada. La generación actual de la familia Suzuki no tuvo varones. Solo Ayako y Sonoko, dos chicas. Así, el peso de heredar el negocio familiar recayó plenamente sobre los hombros de Ayako. Desde muy joven, recibió una educación de élite y más tarde se involucró en el negocio familiar, un marcado contraste con Sonoko, quien creció sin preocupaciones en el mundo. A veces, Ayako envidiaba la capacidad de su hermana para ser caprichosa, incluso imprudente. Morfeo miró sutilmente a Ayako, notando que cuando hablaba de su hermana, solo había envidia, ningún resentimiento e incluso un rastro de afecto en sus ojos. Una buena hermana. Tú tampoco estás mal, dijo Morfeo con aprobación, tomando a Ayako con la guardia baja. Después de todo, frente a ella se encontraba un dios auténtico. Después de recorrer el lujoso interior del yate, ambos regresaron a la cubierta.
Sonoko estaba de pie en la proa, con los brazos abiertos como si abrazara el mar. Ran estaba de pie junto a ella, imitando la pose, de alguna manera perfectamente sincronizados. En cuanto a Shinichi, parecía no estar interesado en la brisa del mar, ya que estaba a un lado jugando ajedrez solo. Dios mío, ¿qué tan aburrido puede llegar a ser uno? Morfeo ni siquiera sabía qué comentar. ¿Vienes a la playa con tu novia y en lugar de pasar tiempo con ella, estás jugando al ajedrez? Por suerte para él, su novia era Ran. Si fuera cualquier otra persona ya lo habrían abandonado. Morfeo tuvo que admitir que a veces la suerte de Shinichi era irreal. No es de extrañar que le llamen protagonista. Después de una vuelta por el mar, regresaron a la playa alrededor del mediodía. Cuando regresaron, el almuerzo estaba listo. Emilia, Erina e Isako habían preparado una comida suntuosa. Todos los ingredientes provienen de la dimensión de la luz, lo que hace que la comida sea irresistiblemente deliciosa y deje a todos con la boca hecha agua. Por la tarde, los seguidores de Morfeo volvieron a subir a bordo del lujoso yate para otro crucero. Esta vez se aventuraron más lejos y se detuvieron solo cuando llegaron a aguas internacionales. Para muchas de las niñas era su primera vez en el mar, por lo que estaban emocionadas. Pescar, nadar e incluso practicar apnea. No tenían suficiente. Raikou respiró profundamente y se sumergió en el mar, descendiendo cientos de metros hasta que la visibilidad se desvaneció antes de regresar. Otros siguieron su ejemplo, imitándola. Sorprendentemente, Marta fue la que se sumergió más profundo. Alcanzó una profundidad de más de 1000 metros antes de regresar. Su capacidad pulmonar era asombrosa. Incluso Morfeo tuvo que alzar el pulgar y elogiarla. Como era de esperar de la Santa Matadragones. Tu resistencia y aguante son verdaderamente sobrehumanos. Ese día todo el mundo se lo pasó genial. Pasaron la noche en el yate. Afortunadamente, el yate era lo suficientemente grande, con suficientes espacios para acomodar a todos. Pasaron 2 días completos en el mar, regresando a tierra la segunda noche. 120. Den 120. Tecnología de extracción. Después de regresar del mar, la vida volvió a su ritmo habitual. Morfeo, tan despreocupado como siempre, asistía ocasionalmente a la escuela, pero pasaba la mayor parte del tiempo vagando por Tokio. El tiempo pasaba día a día. Solo faltaban 10 días para el torneo oscuro. Morfeo recibió una oración de Nikola Tesla, quien afirmó tener un nuevo invento para que él evaluara. Sin dudarlo, Morfeo lanzó un hechizo de teletransportación y llegó a Raccoon City. Sí, este lugar se había convertido en la nueva sede de la corporación Umbrella. Morfeo no estaba seguro de lo que estaba pensando Nikola Tesla, pero después de convertirse en el nuevo director de la corporación Umbrella, trasladó su sede a Raccoon City. Dentro de la nueva sede de la corporación Umbrella, en el laboratorio, Nikola Tesla llevó a Morfeo a inspeccionar una enorme máquina que había construido recientemente. Un extremo de la máquina parecía una olla a presión gigante. Cuando Nikola Tesla lo activó, una gran cantidad de alimentos se introdujo en la máquina. Con un sonido retumbante, la máquina comenzó a funcionar. Utilizando un hechizo de clarividencia, Morfeo pudo ver claramente. El interior de la máquina utilizaba un método de vibración único para pulverizar y descomponer la comida, convirtiéndola en líquido. Luego este líquido fluyó a través de una tubería y salió de la máquina. Pasó por docenas de procesos, purificación, filtración y otros que Morfeo no pudo comprender por completo, antes de transformarse en un líquido dorado, que fue inyectado en 3 viales de vidrio separados. Cada vial contenía aproximadamente 10 mililitros. Morfeo, curioso, preguntó, ¿qué es esto? Nikola Tesla respondió, células gourmet. Morfeo soltó un sorprendido ja. La respuesta lo dejó atónito. Sabía lo que eran las células gourmet, claro, pero no esperaba que Nikola Tesla las extrajera de la comida. Impresionante. Verdaderamente digno del hombre más cercano a la divinidad. En Toriko, despertar las células gourmet normalmente requería uno de 2 métodos. Lo primero fue comer. Muchos alimentos contienen células gourmet. Si comieran lo suficiente, algunos individuos afortunados podrían despertarlos. El segundo método fue inyectar células gourmet. Sin embargo, la técnica para extraer células gourmet era algo que solo unos pocos podían dominar. Morfeo no había previsto que Nikola Tesla daría tal sorpresa al extraer con éxito células gourmet de grandes cantidades de alimentos. Notable. Morfeo levantó el pulgar, elogiando a Tesla y luego preguntó, ¿cuál es la tasa de éxito de la inyección de estas células gourmet? Nikola Tesla respondió, 100%.
Las células gourmet que he purificado se activarán inmediatamente después de la inyección, sin ningún problema. Como se esperaba de ti, Tesla. Morfeo elogió nuevamente al hombre y luego le entregó una gran cantidad de comida a Nikola Tesla. Según Tesla, se necesitaron alrededor de 10 toneladas de alimentos para extraer una sola dosis de células gourmet. Por supuesto, los alimentos de mayor calidad requieren menos cantidad. Afortunadamente, Morfeo tenía abundancia de comida. 10 toneladas era una cantidad trivial para él. En Toriko, había innumerables criaturas enormes. Tomemos como ejemplo el mamut real. Conocido como el antiguo tesoro alimenticio, este enorme mamut creció rápidamente, alcanzando 50 metros de longitud en cuestión de semanas después de su nacimiento. Si bien su tasa de reproducción era baja, su vida fue increíblemente larga. Sobrevivió más de 500 años y creció continuamente. A medida que aumentaba su tamaño, también lo hacía su nivel de captura. En su etapa adulta superó los 1500 metros, con una cota de captura de 48. Su peso superó las 5000 toneladas. Cabe destacar que en algún lugar dentro del cuerpo del mamut real se encontraba la carne joya, un manjar que combina los mejores sabores de todas sus partes. Su ubicación variaba según el individuo, lo que hacía extremadamente difícil encontrarlo. Como ingrediente de primera calidad, su rareza lo convirtió en el manjar por excelencia en la antigüedad, y su brillo similar al de una gema incluso llevó a su uso en anillos de boda. No solo era un regalo para los hombres cortejar a las mujeres, sino que matar a un mamut real también demostraba la fuerza de uno. Así, desde la antigüedad, la carne joya era un tesoro que solo los héroes podían obtener. Naturalmente, la dimensión de luz de Morfeo albergaba a los mamuts regios. Originalmente escasos, su número se disparó tras los esfuerzos de cultivo de Morfeo. Ahora, la dimensión de la luz albergaba cientos, si no miles, de ellos. Además, Morfeo utilizó su magia, el creador de aniquilación, para producir mamuts regios más pequeños. Estas tenían solo unos 100 metros de largo. Sin embargo, su carne era idéntica en calidad a la carne joya. Su peso rondaba las 100 toneladas. Así que 10 toneladas de comida no fueron un problema para Morfeo. Podría fácilmente proporcionarle a Nikola Tesla decenas de miles, incluso cientos de miles, de toneladas de alimentos. Esto fue suficiente para extraer células gourmet de miles de personas. Las células gourmet tenían un potencial de crecimiento y límites mucho mayores que el suero Blacklead. En comparación con Gourmet Cells, el Blacklead Serum era completamente inferior. Así, Morfeo reservó las células gourmet exclusivamente para sus seguidores. Los no seguidores no podían acceder a ellas. Este era, en esencia, su producto principal. Morfeo luego distribuyó las células gourmet extraídas por Nikola Tesla a cada uno de sus seguidores a través de la plataforma de seguidores. Les ordenó no compartir ni dar las células a otros. En cuanto a Erina Nakiri, aunque ya había despertado sus células gourmet, Morfeo, para ser justos, también le dio una nueva dosis. Lo que ella decidiera hacer con ello era su decisión, y Morfeo no interferiría. Era la parte que le correspondía a Erina. Sin ella, Morfeo no habría devorado el mundo gourmet, obtenido acceso a grandes cantidades de comida, ni permitido que Nikola Tesla desarrollara la tecnología de extracción de células gourmet. De esta manera, Erina tenía derecho a distribuir sus células gourmet como mejor le pareciera. Ella podría dárselos a quien quisiera. Incluso si se los diera a un perro, Morfeo solo aplaudiría. Sin embargo, Erina no los desperdició tan extravagantemente como para dárselos a un perro. En lugar de eso, se los dio a alguien que Morfeo no esperaba. Alicia Nakiri. Bueno, eso fue, Morfeo había asumido que Erina podría darle su dosis a su abuelo, Senzaemon Nakiri, quien la había criado. O tal vez a su madre, Mana Nakiri, a pesar de su tensa relación. Sin embargo, Erina le entregó las células gourmet a Alice Nakiri, lo cual fue sorprendente. Aún así, como fue decisión de Erina, Morfeo no tuvo objeciones. Así sea. Después de todo, le sobraban células gourmet. 121. Den 121. Ryozampaku. El tiempo avanzó. Pasaron algunos días más, quedando solo 3 días para el torneo oscuro. Morfeo, acompañado por Saeko Busujima, Hitomi, Karna, Medusa y Oda Nobunaga, salió de Tokio. Su destino: Kioto. En la antigüedad, Kioto era conocido como Heian-kyo. Significa la capital de la paz y la tranquilidad, y fue construida por el emperador Kanmu, siguiendo el modelo de las grandes ciudades de los antiguos imperios.
La ciudad se extendía sobre una cuadrícula rectangular, con la avenida Suzaku como eje central, que discurría de norte a sur y la dividía en dos mitades, oriental y occidental. En su centro se alzaba el Palacio Imperial, con la puerta Rasomón como fachada. Más allá del palacio se encontraba la ciudad imperial, y más allá, la ciudad exterior. Las calles formaban un tablero de ajedrez, con vías que se cruzaban en ángulo recto de este a oeste y de norte a sur, dividiendo claramente el palacio, las oficinas gubernamentales, las zonas residenciales y los distritos comerciales. Los santuarios se ubicaban al norte. En la antigüedad, Heian-kyo se extendía aproximadamente 5,2 kilómetros de norte a sur y 4,5 kilómetros de este a oeste, aproximadamente una quinta parte del tamaño de una gran capital antigua. Su superficie abarca 23,4 kilómetros cuadrados. Pero a medida que pasó el tiempo, Heian-kyo evolucionó hasta convertirse en el Kioto moderno. Ahora los rascacielos salpicaban el paisaje y las calles se entrecruzaban a través de la ciudad. Aunque algunas zonas conservaron la arquitectura antigua, la grandeza de Heian-kyo se perdió en gran medida. Morfeo había venido aquí para participar en el torneo oscuro. El torneo de este año se celebró en Kioto. Así, 3 días antes del acontecimiento, Morfeo llegó a Kioto y se registró en un hotel. Medea, Raikou, Marta, Miko y Ana también se unieron a él. Ellos también estaban aquí para el torneo oscuro. El grupo se alojó en el mismo hotel. Mientras se registraba en la recepción, Morfeo se topó con alguien a quien reconoció. No es exactamente un conocido cercano. Más bien parecía alguien que ya había conocido antes. Un maestro de artes marciales de Ryozanpaku, el autoproclamado experto en karate Shindan, Shio Sakaki. También estaba haciendo el check-in. Sakaki no estaba solo. Varios otros maestros de artes marciales Ryozanpaku lo acompañaban. A su lado estaban el invencible superhumano Hayato Furinji, el experto en judo Akisame Koetsuji, el antiguo maestro del puño Kensei Ma, el segador de Muay Thai Apachai Opachai y el experto en espadas y armas Shigure Kosaka. Incluso el discípulo de Ryozanpaku, Kenichi Shirahama, y la nieta de Hayato Furinji, Miu Furinji, estuvieron presentes. Todo el equipo de Ryozanpaku se había presentado con toda su fuerza. Los dos grupos se encontraron en la recepción e intercambiaron miradas. Shio Sakaki reconoció a Morfeo, ya que había destacado bastante esa noche. Oye, chico, eres tú. ¿También estás aquí para el torneo oscuro, eh? La mirada de Sakaki recorrió a Karna, Raikou y Marta. Dentro del grupo, estos tres eran los que ejercían mayor presión. El solo hecho de estar en su presencia hizo que el cuerpo de Sakaki temblara y sus instintos gritaran de miedo. Pero rápidamente reprimió ese miedo y saludó a Morfeo. Morfeo asintió. Parece que tú también. Exactamente, admitió Sakaki con franqueza. El torneo oscuro solo se celebra cada 3 años. Sería una pena perdérselo. Morfeo sonrió. Espero que podamos enfrentarnos aquí en el torneo. Sakaki rió con ganas. Para luchar contra oponentes fuertes como tú. Para eso estoy aquí. Después de registrarse, Morfeo y su grupo abandonaron la recepción. Akisame Koetsuji, observando cómo se alejaban, se acarició la barbilla. Es un equipo formidable. Kensei Ma preguntó con curiosidad. Sakaki, ¿cómo los conoces? Sakaki respondió. No los conozco bien. Solo conocí a ese chico que los dirigía una vez. Para mi vergüenza, pensé que era un chico normal en aquel entonces. Pero ahora veo que estaba equivocado. Kenichi Shirahama no pudo evitar preguntar. Sakaki-sensei, ese niño parece bastante normal. ¿Por qué dice que lo juzgó mal? Miu Furinji también tenía curiosidad. Hayato Furinji rió entre dientes y explicó. Kenichi, no puedes juzgar a la gente por las apariencias. Entre ese grupo, el hombre de pelo blanco, la mujer de pelo largo y la mujer de blanco son maestros excepcionales. Son guerreros curtidos en la batalla, de esos que han luchado en los campos de batalla y han quitado vidas. Solo estando ahí parados, son terriblemente fuertes. Kenichi parecía desconcertado. ¿Eh? Pero no sentí nada. Kensei Ma se rió. Eso es porque aún eres demasiado inexperto, Kenichi. Shigure Kosaka asintió. Es una brecha dimensional. Kenichi todavía no lo entiende. Miu, sin embargo, lo entendió. Kenichi, lo que Shigure quiere decir es que hay una brecha dimensional entre nosotros y ellos. Por eso no podemos sentir lo aterradores que son. Solo alguien al nivel de nuestros maestros puede sentir su fuerza. Kenichi se quedó atónito. ¿Qué? ¿Estás diciendo que esos tipos dan más miedo que nuestros maestros? Es difícil decir si podríamos ganar.
De hecho, no está claro si podríamos ganar. Solo podemos darlo todo. Incluso yo pienso que esos tipos son increíblemente fuertes. Es difícil de imaginar. Incluso Sensei, Kenichi estaba estupefacto. El torneo oscuro ni siquiera había empezado, y ya se habían topado con oponentes de este calibre. ¿No era este torneo demasiado exigente? Afortunadamente, no tuvo que competir y solo estuvo allí para observar con sus maestros. De lo contrario, probablemente ahora le estarían temblando las piernas. Sakaki dijo, esta gente formidable está reunida, pero ese chico es su líder. Kenichi, ahora entiendes por qué dije que lo juzgué mal. Mientras tanto, después de su encuentro con el grupo Ryozanpaku, Morfeo y su equipo entraron en el ascensor para dirigirse a sus habitaciones de hotel. Dentro del ascensor, Oda Nobunaga luchaba por contener su emoción. Nunca imaginé que, hoy en día, aún existirían héroes así. Sin duda, venir al torneo oscuro fue la decisión correcta. En comparación con los extraños yokai, Nobunaga tenía un cariño particular por los humanos. En la vida, lo que más le gustaba era entrenar con esos héroes. Raiko asintió. Son un grupo de héroes. Incluso en mi época, serían guerreros de renombre, sobre todo ese anciano rubio. Marta asintió. Ese viejo es muy fuerte. 122. Den 122. Kyoto escuchar a Raiko y Marta elogiar tanto a un anciano despertó la curiosidad de Hitomi. Ella conocía las verdaderas identidades de Raiko y Marta. Ambos fueron héroes legendarios grabados en la historia. Especialmente Raiko. Hitomi siempre había asumido que el Raiko histórico era un hombre imponente y heroico. Aún así, ella era una mujer refinada. Esto no hizo más que acrecentar la admiración de Hitomi. Que una mujer dejara un legado tan grande en la historia decía mucho de su destreza. Ahora, alguien del calibre de Raiko estaba elogiando a un anciano, y Hitomi no pudo evitar preguntar, ¿qué tan fuerte es ese anciano? Raiko pensó por un momento y dijo, si lo hubiera conocido en mi vida, no estoy seguro de que hubiera podido derrotarlo. Hitomi jadeó. ¿Tan poderoso? Después de todo, Raiko fue quien venció a una multitud de yokai, incluido Shuten Doji. Aún así, dijo que tal vez no podría vencer a un anciano. ¿No fue eso un poco escandaloso? Ana, igualmente sorprendida, dijo, ¿es ese anciano realmente tan impresionante? Marta respondió, más de lo que te imaginas. Los héroes de esta era no me han decepcionado. Tengo muchas ganas de enfrentarlos en el torneo. En ese momento, Morfeo habló. De hecho, aunque no te enfrentes a ellos en el torneo, no hay problema. Son maestros de artes marciales de Ryozanpaku. Si quieres entrenar, puedes visitar su dojo. Marta, sin embargo, replicó. El sparring no se puede comparar con el combate real. Las verdaderas batallas exigen darlo todo, usar todos los medios para derrotar a tu oponente. En una lucha así, nos jugamos la vida. Eso es lo que la hace emocionante. Morfeo puso los ojos en blanco. No dije que no pudieran luchar por sus vidas. Incluso si los matan accidentalmente, puedo revivirlos. Marta se quedó atónita. Jefe, ¿acaso ya dominas la resurrección? Morfeo asintió. Hace poco. Fue solo después de convertirse en un dios mágico que obtuvo la habilidad de devolver la vida a los muertos. Aún así, la revelación sorprendió a todos. Después de salir del ascensor, el grupo se reunió en la habitación de Morfeo. Había reservado varias habitaciones, pero como aún no era de noche, todos preferían quedarse cerca de él. Tras dejar el equipaje, Morfeo miró al cielo. Aún era temprano, así que sugirió, ¿qué tal si exploramos Kioto? La idea fue recibida con entusiasmo unánime. Suena genial. Ana fue la primera en responder, seguida de Miko, Marta, Medusa, Medea, Oda Nobunaga y los demás. Y así, el grupo salió junto del hotel y pisó las calles de Kioto. Este es el Heian-kyo moderno, dijo Oda Nobunaga, con una expresión nostálgica en su rostro mientras caminaba. En su época, después de derrotar al ejército de Yoshimoto y Magawa en la batalla de Okeazama y alcanzar la fama, proclamó su objetivo de Tenkafugu y marchó sobre Kioto, apoyando al último shogun del shogunato Muromachi, Yoshiaki Ashikaga. Poco a poco fue ganando el control de Kioto. Más tarde, se propuso unificar todo Japón, rompiendo el cerco de Nobunaga 2 veces, derrotando a poderosos daimyo rivales uno por uno y apoderándose de más de la mitad del territorio de Japón. ¡Qué audacia y libertad aquella! Ella había creído que unificaría la tierra, convirtiéndose en la verdadera gobernante de Heian-kyo y de todo Japón. ¿Quién podría haber previsto que Mitsui de Akechi la traicionaría en el incidente de Onoji, destrozando sus sueños?
Por supuesto, a Mitsuhide no le fue mucho mejor. Al final, fue ese mono, Hideyoshi Toyotomi, quien reclamó la tierra. Qué irónico. Al igual que Nobunaga, Raikou caminaba por las calles de Kioto con una mirada nostálgica. Ella también era nativa de Heian-kyo. Aunque el Kioto moderno se parecía poco a Heian-kyo, con sus imponentes rascacielos, edificios modernos y casas unifamiliares, aún persistían rastros de la antigua capital. A través de ciertas estructuras, Morfeo vislumbró el otrora próspero Heian-kyo. En contraste, Miko, Ana, Medea, Medusa, Karna, Saeko Busujima y Tomi, que nunca habían estado en Kioto, exploraron con entusiasmo. La risa y la charla llenaron el aire. Finalmente, el grupo realizó una visita especial a Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera, el monumento más famoso de Kioto y uno de sus templos más antiguos, había sido destruido y reconstruido en numerosas ocasiones. Su emblemático escenario Kiyomizu, una plataforma suspendida frente a la sala principal, era un tesoro nacional. Rodeado de exuberante vegetación, era un lugar famoso para observar los cerezos en flor en primavera y el follaje de los arces en otoño. Encaramado en una ladera al este de Kioto, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. La plataforma elevada, sostenida por enormes pilares, era uno de los monumentos más emblemáticos de Japón. Cabe destacar que el escenario Kiyomizu, que se extiende desde el salón principal, es una característica definitoria del templo. Esta estructura de madera, a 13 metros del suelo, fue construida sin un solo clavo. Este tipo de arquitectura no era infrecuente en esta tierra, por lo que Morfeo no se maravilló como los demás. El salón principal consagró a Kanon, el bodhisattva de los 1000 brazos. Cuando Morfeo entró, miró la estatua. De hecho, llevaba un fuerte aura de incienso. Pero no había rastro de la presencia de Kanon. Esto sugería que la encarnación de Kanon no había descendido a este templo. En este mundo caótico y cosido, sin duda existían dioses. Sin embargo, un templo dedicado a Kanon carecía de su encarnación. Algo estaba mal. Quizás Kanon desdeñaba este lugar. O tal vez lo consideró indigno. Morfeo no lo sabía. No tenía ninguna conexión con Kanon y no podía comprender sus pensamientos. Después de todo, aún no había tratado con los innumerables dioses de este mundo. La única figura mitológica con la que había interactuado no era un dios. Era el Satanás Lucifer. Incluso entonces, Morfeo no había conocido a Lucifer directamente, solo se comunicó a través de Circes y Serafall. Detrás del salón principal se encontraba el santuario Jisu, con 2 grandes piedras al frente. Más allá se encontraba el Okuno-in, cuya terraza era más pequeña que la del salón principal. Debajo de la sala principal se encuentra la famosa cascada de Otowa. Sus aguas claras e incesantes estaban divididas en 3 arroyos, cada uno de los cuales otorgaba poderes milagrosos, longevidad, sabiduría y salud. Se animaba a los visitantes a beber de ella. Este manantial, considerado entre los 10 mejores de Japón, dio a Kiyomizu-dera su nombre. 123. Den 123. Kiyomizu-dera. Morfeo lo descartó con una burla, viendo a través de la cascada Otowa por lo que era, una cascada común y corriente. No tenía ningún poder sobrenatural. Longevidad, sabiduría, salud. Eran meras fantasías de gente común. Pero en ese momento, Raikou habló. En realidad, Kiyomizu-dera no siempre fue así. Morfeo la miró. Raikou continuó. En mi época, Kiyomizu-dera era sagrado y majestuoso. Ningún demonio ni yokai se atrevía a causar problemas aquí. Especialmente las aguas de la cascada Otowa, que estaban imbuidas de un poder divino. Y todo el que bebía de ella quedaba libre de toda enfermedad. Y Tomi no pudo evitar preguntar. ¿Y ahora? Raikou miró a los turistas que bebían del manantial y suspiró. Ahora es solo agua corriente. Miko preguntó con curiosidad. ¿Por qué cambió? Oda Nobunaga respondió. Es simple. El Kiyomizu-dera de hoy no es el mismo que el del pasado. El verdadero Kiyomizu-dera fue incendiado varias veces. Este es el territorio sagrado de Kanon, un lugar que ningún demonio ni yokai se atrevería a perturbar. Sin embargo, fue destruido. ¿Crees que fue un desastre natural o una locura humana? Miko dejó escapar un pequeño jadeo. Se inclinó hacia la locura humana antes que hacia el desastre natural. Nobunaga continuó. Debido a que se quemó varias veces, principalmente por la acción humana, Kanon abandonó este lugar. Hoy en día, el Kiyomizu-dera es solo un templo común y corriente, carente de cualquier poder divino. Morfeo asintió, comprendiendo. No era de extrañar que la estatua del Kanon de los 1000 brazos en el salón principal solo emanara un aura de incienso, sin rastro de encarnación.
Así que esa fue la razón. Tenía sentido. Este era el territorio sagrado de Kanon, pero fue incendiado repetidamente. Aunque fue reconstruido en cada ocasión, Kanon no era una deidad sin carácter. Con su culto extendido por todo Japón, apenas necesitaba un templo como Kiyomizu-dera. Si la gente de aquí fuera tan infiel, ella simplemente podría irse. La pérdida no fue suya. De este modo, Kiyomizu-dera se había convertido en un mero monumento histórico, despojado de cualquier poder divino. El hecho de saber que Kiyomizu-dera carecía de cualidades sobrenaturales y que ahora era simplemente un famoso sitio cultural no desanimó al grupo. Estaban allí para hacer turismo, no para hacer una peregrinación. Que tuviera o no poder divino era irrelevante. El grupo permaneció en Kiyomizu-dera hasta la tarde, disfrutando del paisaje antes de partir. Mientras salían, ocurrió un pequeño incidente. Mientras jugaba bruscamente con Ana, Miko chocó accidentalmente con otra chica. Esta chica, más alta e imponente que Miko, fue arrojada al suelo, dando varias vueltas. Miko se quedó atónita. Ella no había usado ninguna fuerza. ¿Cómo había enviado a volar a una chica más alta que ella? ¿Fue esto algún tipo de estafa? Saliendo de su letargo, Miko se apresuró a ayudar a la niña a levantarse, diciendo: Lo siento. ¿Estás bien? No me toques. Espetó la chica, golpeando instintivamente la mano de Miko. Su agudo grito hizo eco. Miko se congeló, sin atreverse a acercarse a la furiosa chica, su rostro se llenó de inquietud. Lo siento, no fue mi intención. La chica se levantó lentamente al ver la expresión de culpabilidad de Miko. Negó con la cabeza y dijo: No pasa nada. Sé que no fue intencional. Dejémoslo así. Con eso, ella se movió para evitar a Miko y abandonar Kiyomizu-dera. Pero entonces, Morfeo habló. Detener. La chica lo ignoró, acelerando el paso como si Morfeo y su grupo fueran una especie de monstruos. Vuelve, dijo Morfeo nuevamente, esta vez infundiendo magia a su voz. La muchacha, incapaz de resistirse, se dio la vuelta y volvió a caminar para pararse frente a Morfeo. Su rostro palideció y lo miró con incredulidad. ¿Qué me hiciste? ¿Cómo te llamas? Preguntó Morfeo, ignorando su pregunta. Aunque visiblemente reticente, la chica respondió: Itachi Senjouga-hara. Tal como lo pensé. Morfeo sintió que algo andaba mal cuando Miko la derribó, provocando que rodara varias veces. Miko solo la había golpeado levemente, sin fuerza ni poder sobrenatural. ¿Cómo podía una persona viva caerse así? Era claramente anormal. Entonces Morfeo miró más de cerca a la muchacha, encontrándola familiar, como si fuera una protagonista de cierta serie. La trajo de vuelta para confirmarlo. Y efectivamente, era ella, Itachi Senjouga-hara. La heroína de Monogatari. En la escuela, mantenía la imagen de una estudiante de honor, frágil y silenciosa, interpretando con maestría el papel de una estudiante bien educada, como un gato. Pero en realidad, era una chica de lengua afilada. Su apariencia refinada y su comportamiento tranquilo hicieron que sus compañeros de clase la vieran como una joven refinada. Y no estaban del todo equivocados. Su padre era un ejecutivo de alto rango en una corporación multinacional, y cuando era niña, Itachi había vivido en una mansión opulenta, una verdadera joven privilegiada. Pero el joven Itachi era frágil y enfermizo. En quinto grado, contrajo una enfermedad mortal con una tasa de mortalidad del 90%. Durante ese tiempo, su madre, buscando consuelo espiritual, cayó en una secta depredadora. Después de que Itachi sobrevivió a una cirugía agotadora, la obsesión de su madre con el culto se profundizó. A medida que la devoción de su madre se hacía más profunda, su familia se convirtió en un cascarón vacío. Itachi y su madre se distanciaron, y apenas se hablaban después de que ella entrara a la secundaria. En la escuela secundaria, Itachi asistió a una escuela pública, donde era vibrante y alegre. En aquel entonces, era conocida por su carácter excepcional. Una estudiante trabajadora, amable, gentil y sin afectación, llena de energía y vitalidad. También fue el as del equipo de atletismo, formando el temple dúo con su kouai, Suruga Kambaru. Quizás estaba tratando de demostrarle a su madre que podía vivir sanamente sin depender de esa religión. Pero cuanto más sobresalía Itachi como estudiante modelo, más lo atribuía su madre a las bendiciones del culto, creando un círculo vicioso. Y entonces ocurrió lo peor. 124. Den 124. Ciclo autoimpuesto. Cuando Itachi Senjouga-hara se acercaba a su graduación de la escuela secundaria, su madre la ofreció como sacrificio a un miembro de alto rango del culto depredador.
Con el pretexto de un ritual de purificación, el miembro del culto intentó agredir a Itachi, pero ella se defendió, hiriendo su cabeza con sus zapatos con púas. Su madre enfrentó un castigo por esto, profundizando la división familiar y finalmente llevando a su colapso. Habiendo cortado lazos emocionales con su madre, Itachi, en el período de transición entre la escuela secundaria y la preparatoria, se encontró con un cangrejo. El cangrejo de piedra pesada. El cangrejo de piedra pesada, una deidad del folclore de las regiones montañosas de Kyushu, tenía nombres como cangrejo de la gravedad, cangrejo del peso o dios de la piedra pesada, dependiendo de la zona. A diferencia de poseer yokai, el cangrejo de piedra pesado simplemente existía, sin hacer nada. No dañaba ni atacaba a las personas, ni las poseía. Sin un deseo nada sucedería. Conocido como el dios de la intención, el cangrejo de piedra pesado soportaba el peso de los pensamientos humanos, sellando los recuerdos dolorosos. A cambio, como intercambio equivalente, se llevaba el peso de la persona, disminuyendo su sensación de presencia. Itachi confió sus dolorosos recuerdos y su añoranza por su madre al cangrejo, encontrando liberación de su sufrimiento. Pero a cambio, le quitaron su peso. Después de la intervención del cangrejo de piedra pesado, el cuerpo de Itachi pesaba solo 5 kilogramos. Esto explica por qué, cuando Miko chocó contra ella, Itachi salió rodando por el suelo. Ella era simplemente demasiado liviana. Morfeo recordó que debido a su condición de ingrávida y su alejamiento de los demás, Itachi, al ingresar a la escuela secundaria, evitó todo contacto con sus compañeros de clase para mantener su secreto, incluso viendo la amabilidad como hostilidad. Así, quedó atrapada en un capullo de aislamiento durante 2 años. Durante ese tiempo, fue engañada por 5 estafadores, incluido Memeosino. Esto la convirtió en la figura de lengua afilada que era ahora. No fue hasta su 3er año de secundaria que conoció a la protagonista de Monogatari, Koyomi Araragi, quien, con la ayuda de otro experto en rarezas, la ayudó a recuperar su peso del cangrejo de piedra pesado. Desde entonces, se convirtió en la novia de Koyomi. Pero por la situación actual, estaba claro que Itachi aún no había conocido a su pareja destinada. De lo contrario, Miko no la habría derribado tan fácilmente. Me disculpo en nombre de Miko por lo sucedido, señorita Senjougahara, dijo Morfeo, liberando la magia que controlaba su cuerpo. Reprimiendo su pánico interior, Itachi respondió sin expresión. ¿Terminaste? ¿Puedo irme ya? Aunque ella no sabía quién era Morfeo, su habilidad para controlar su cuerpo le decía que no era una persona común ni corriente. Ella no quería nada más que irse. Morfeo sonrió levemente. Si no me equivoco, señorita Senjougahara, vino a Kiyomizudera a rezar por una solución para su condición física. Ahora que has conocido a alguien que puede ayudarte, ¿por qué tienes tanta prisa en ir? El secreto de Itachi quedó expuesto, ella instintivamente respondió. ¿Por qué debería confiar en ti? En comparación con un extraño desconocido, ella preferiría poner su fe en los dioses. Morfeo consideró su punto y no insistió. De acuerdo. Puede irse, señorita Senjougahara. Itachi se giró y se alejó sin dudarlo. Morfeo la llamó. Señorita Senjougahara, puedo resolver su problema como disculpa por el accidente de Miko. Si está dispuesta, puede encontrarme en el hotel cuando quiera. Dio el nombre del hotel. Itachi no miró hacia atrás y desapareció rápidamente de la vista de Morfeo. Pero estaba seguro de que ella lo había oído. Después de irse, Ana preguntó, ¿qué le pasa a la señorita Senjougahara? Marta respondió, demasiado claro. Y Tommy repitió, ¿demasiado claro? ¿Qué significa eso? Raiko lo explicó. El golpe de Miko no fue fuerte, pero Senjougahara fue derribada. Eso significa que su cuerpo es muy ligero, por eso fue tan fácilmente afectada. Morfeo asintió. Exactamente. El cuerpo de Itachi Senjougahara pesa solo 5 kilos. ¿5 kilos? Exclamó Hitomi, sorprendida. Es demasiado ligero. Era comparable a un bebé recién nacido, que normalmente pesaba alrededor de 7 u 8 libras, no lejos de 5 kilogramos. Miko se dio cuenta. No me extraña que mi pequeño golpe hiciera caer a la señorita Senjougahara, entonces, no quería que me acercara porque estaba ocultando su secreto. Morfeo asintió levemente. Saeko Busujima preguntó con curiosidad. ¿Por qué su cuerpo es tan ligero? ¿La señorita Senjougahara se topó con algo extraño? Es el cangrejo de piedra pesado, una criatura del folclore de Kyushu, a veces venerada como una deidad, explicó Morfeo. Itachi Senjougahara tuvo un pasado doloroso y decidió comerciar con el cangrejo de piedra pesado, confiándole esos recuerdos dolorosos.
A cambio, el cangrejo de piedra pesado tomó su peso. Pero al perder esos recuerdos, Itachi olvidó por qué perdió su peso. Solo sabe que está en problemas, así que ha estado rezando a los dioses para recuperarlo. Miko, Saeko Busujima, Ana y Tomi intercambiaron miradas. Por un momento se quedaron sin palabras. El dolor condujo a un intercambio. El comercio provocó amnesia. La amnesia la llevó a recuperar su peso y sus dolorosos recuerdos. ¡Qué ciclo autoimpuesto! Ella misma había traído este problema encima. Después de un rato, Hitomi dijo: la señorita Senjougahara realmente se buscó esto. Morfeo comentó: es la naturaleza humana. Sin una sabiduría extraordinaria, la gente repite sus errores del pasado. Por eso existe la frase la historia se repite. ¿Y por qué Hegel dijo: la única lección que la humanidad aprende de la historia es que la humanidad no aprende nada de la historia? Miko preguntó: jefe, al darle la dirección del hotel, ¿planea ayudarla? Morfeo asintió. Tengo esa intención. Le he dado la oportunidad. Que la aproveche o no, es cosa suya. Miró el sol poniente. Se hace tarde. Volvamos. 125. Den 125. Noche de Kioto. Después del pequeño incidente, Morfeo y su grupo regresaron al hotel. La cena no se celebró en el hotel, ya que su cocina no podía compararse con las habilidades culinarias de Erina Nakirio Emilia. En cambio, cenaron en la habitación de Morfeo. La lujosa comida fue preparada, por supuesto, por la seguidora de Morfeo, Erina Nakiri. Después de disfrutar del banquete, Morfeo y los demás comenzaron un juego de cartas. Todos jugaban con entusiasmo y el tiempo transcurría entre risas y charlas. A las 11 en punto, Hitomi, Saeko Busujima, Miko y Ana se habían quedado dormidos. Solo Morfeo y los espíritus heroicos permanecieron despiertos. A medida que la noche se hacía más profunda, Morfeo notó que la atmósfera de Kioto se hacía más pesada y un leve rastro de energía yokai flotaba por las calles. A medida que pasaba el tiempo, esta energía se hizo más densa. De pie junto a la ventana, Morfeo miraba las calles de Kioto a través del cristal que iba del suelo al techo. El número de peatones disminuyó, mientras que las presencias de otro mundo se multiplicaron. Después de medianoche, la antigua ciudad de Heiankyo reveló su cara oculta al grupo de Morfeo. Una espesa ola de energía yokai cubrió la ciudad, tan potente que incluso oscureció la clara luz de la luna. Las calles de Kioto volvieron a cobrar vida. Pero esta vez no fueron humanos quienes los llenaron. Era un yokai. Uno tras otro, los yokai surgieron de todas las direcciones, reuniéndose en masa y desfilando por las calles. Innumerables en número, incluían a Nurikabe, Oneona, Kubinashi, Itotsume Nyudo, Wanyudo y Aoyandon. También estaban Ashirime, Yamawaro, Shiranui, Yatsume, Takaona, Yamahiji, Amefurikozo, Okubi, Karasutengu, Kagenui, Yukiona, Nekomata, Horougumo y muchos más. Innumerables yokai vagaban por las calles. Algunos empujaban carros vendiendo mercancías, otros gritaban estrepitosamente y sin control. Algunos se colaban en las casas para hacer bromas, mientras otros volaban por el cielo. Yaki Yagyo. Sin duda, este fue el legendario desfile nocturno de los 100 demonios. Pero esto no fue un acontecimiento organizado ni premeditado. Fue una reunión espontánea de yokai, disfrutando de la noche de Kioto. Si los días de Kioto pertenecían a los humanos, sus noches pertenecían a los yokai. Raiko estaba junto a Morfeo, observando la animada escena con una sonrisa melancólica. Hacía mucho que no veía esto. Morfeo la miró. ¿Quieres decir que en tu época, Kioto era así? Raiko asintió, confirmando sus palabras. Exactamente. En mi época, los días de Heiankyo eran para los humanos, pero sus noches pertenecían a los yokai. Una vez que llegaba la medianoche, Heiankyo era su dominio. Ni siquiera yo pude cambiar eso. Aunque Raiko era poderosa, habiendo vencido a grandes yokai como Shuten Doji, no podía oponerse a todos los yokai existentes. Las noches de Heiankyo siempre habían pertenecido a los yokai. Era una antigua tradición. Ni siquiera ella pudo erradicarlos ni alterar esta costumbre. Así, por la noche, los yokai se reunían para el Yaki Yagyo, disfrutando de sus fugaces momentos de libertad. Durante esos momentos, Raiko patrullaba, buscando a los yokai que rompían las reglas. Morfeo, curioso, preguntó: ¿qué quieres decir con yokai que rompe las reglas? Raiko lo explicó: aquellos que se cuelan en las casas al amparo de la noche, con la intención de dañar o matar a humanos. Si bien las noches de Heiankyo pertenecen a los yokai, eso no significa que puedan matar libremente. Seime hizo un acuerdo con ellos. Las noches son suyas, pero no deben matar sin motivo.
Pero hay tantos yokai en Heian-kyo, y muchos ignoran la prohibición, no están dispuestos a cumplirla. A menudo se cuelan en las casas por la noche para alimentarse de humanos. Ahí es cuando intervenimos, patrullando para encontrar y matar a esos yokai. Marta, escuchando, preguntó, ¿y si no los encontrarás? Raikou respondió con calma. Si no los atrapamos, el asunto podría quedar sin resolver. ¿Cómo es posible? Presionó Marta. Raikou suspiró con impotencia. Heian-kyo era enorme, con una gran población, y había muy pocos guerreros dispuestos a patrullar de noche. Muchas zonas estaban fuera de nuestro alcance. Es por eso que algunos yokai se atrevieron a desafiar las reglas y tomar riesgos. Siempre y cuando no los atraparan en el acto, a menudo no enfrentaban consecuencias. Impulsados por la codicia, se volvieron más audaces. Nuestros equipos de patrulla sufrieron muchas bajas como resultado. Esto continuó hasta que maté a Shuten Doji. Shuten Doji, el rey fantasma de Oyama, fue un gran yokai notorio en esa época. Muchos yokai que cometieron crímenes en Heian-kyo buscaron refugio bajo su mando en Oyama. Raikou lo había considerado insoportable durante mucho tiempo. Finalmente, aprovechó la oportunidad y lo mató. Cuando regresó a Heian-kyo con el cuerpo de Shuten Doji, toda la ciudad quedó atónita. El infame rey fantasma de Oyama, derrotado. Impensable. A partir de ese día, los yokai de Heian-kyo ya no se atrevieron a actuar con tanto descaro. Temían al guerrero que podía matar incluso a Shuten Doji. Pasó el tiempo y la era de Heian-kyo dio paso a Kioto. Aún así las noches todavía pertenecían a los yokai. Esta tradición inalterada fue, a su manera, un milagro. Mira, hay algunas almas desafortunadas allí, dijo de repente Oda Nobunaga, señalando un lugar. Morfeo siguió su mirada. Entre la multitud de yokai, algunos humanos se habían mezclado de alguna manera. Al parecer, era pasada la medianoche. Después de un largo día, la mayoría estaría descansando. Sin embargo, algunos noctámbulos vagaban por las calles, solo para tropezar con la procesión de los yokai. No solo fue mala suerte, sino también catastrófica. Nobunaga, sonriendo con satisfacción, dijo, apuesto a que esos tipos no son de Kioto. Marta preguntó, ¿por qué dices eso? Nobunaga respondió, las noches de Kioto siempre han sido el dominio de los yokai. Los lugareños saben que no deben salir de noche. 126. Den 126. Almas desafortunadas. Oda Nobunaga, recordando su época como gobernante de Kioto, dijo lentamente, cuando goberné Kioto, muchos me advirtieron. Nunca salgas después de medianoche. Si es necesario, trae un ejército. Estos niños son claramente turistas en Kioto, que pasean pasada la medianoche y se topan con una horda de yokai. Si nada sale mal, pronto serán un festín para esas criaturas. Mira, algunos yokai ya les han puesto la mira. Los agudos ojos de Nobunaga detectaron rápidamente a varios yokai acercándose a los desafortunados humanos con codicia y hambre apenas disimuladas en sus miradas. Estaba claro que los tenían en la mira. Al mismo tiempo, Morfeo reconoció a los humanos atrapados entre la multitud yokai. Ellos fueron los protagonistas de mi comedia romántica adolescente Snafu. Morfeo no solo estaba familiarizado con la serie, sino que la consideraba un icono. Después de todo, era un programa tremendamente popular. Su protagonista masculino, Hachiman Kigaya, fue el reconocido gran maestro del mundo del anime. También fue uno de los llamados Cuatro Reyes del Campus. Los Cuatro Reyes hacían referencia a los protagonistas masculinos de 4 animes escolares icónicos. El ingenioso Sakuta Azusagawa, el minimalista Utaro Oreki, el sin emociones Kiyotaka Ayanokouji y el abnegado Hachiman Kigaya. El último, por supuesto, fue el protagonista de Oregairu. Pero la protagonista femenina no fue menos impresionante. Yukino Shita, el epítome de la perfección. Su popularidad rivalizó, si no superó, la de Hachiman. La rivalidad entre ella y Yui Yuigahama había conmovido innumerables corazones. Aunque Yukino finalmente prevaleció, muchos todavía simpatizaban con Yui. Tal fue el éxito de la serie. ¿Pero por qué estaban allí? Si Morfeo recuerda correctamente, la historia de Snafu tuvo lugar en la ciudad de Chiba, una parte clave del área metropolitana de Tokio en la región de Kanto, en el lado este de la capital. No estaba exactamente a un mundo de distancia de Kioto, pero estaba lo suficientemente lejos. Sin embargo, allí estaban, atrapados entre una multitud de yokai, de todos los lugares posibles. Esto desconcertó a Morfeo. Voy a salvarlos, declaró Marta, entrando en acción antes de que Morfeo pudiera responder.
Como santa histórica, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo personas inocentes caían víctimas de los yokai. Sin esperar la aprobación de Morfeo, abrió la ventana y saltó. El hotel, un famoso establecimiento de 5 estrellas en Kioto, tenía 33 pisos. El grupo de Morfeo estaba en el piso 30, al menos a 100 metros del suelo. Para un ser humano, saltar desde tal altura significaría una muerte segura, un cuerpo destrozado, irreconocible. Pero como la famosa santa del puño de hierro, 100 metros no eran nada para Marta. Ni siquiera 1000 metros la perturbarían. Auge. Una explosión ensordecedora resonó cuando Marta aterrizó como un meteorito, estrellándose contra la multitud yokai. El impacto destrozó el suelo y envió ondas de choque por el aire. Una oleada de viento se extendió hacia afuera, derribando a los yokai cercanos. Su entrada fue impactante. Los tímidos yokai retrocedieron de miedo y sus rostros palidecieron. La mujer que descendió del cielo se puso de pie lentamente, con su aura desenmascarada. Su postura por sí sola irradiaba una fuerza aterradora. Los yokai más débiles se retiraron, no queriendo provocarla. Todos, vengan. Gritó Marta, dirigiéndose a los temblorosos Hachiman y Kigaya, Yukino Shita y su grupo, entre los yokai. Aunque no sabían quién era Marta, su naturaleza extraordinaria era evidente. Ninguna persona común podría saltar desde 100 metros, sobrevivir y dispersar a los yokai con su aterrizaje. Ella no era un simple ser humano. Lo más importante es que no les tenía mala voluntad. Estaba allí para salvarlos. El grupo se movió apresuradamente hacia ella. En ese momento, una ráfaga de viento rugió. La expresión de Marta cambió. ¡Cuidado! Sintiendo el peligro, Yukino, Hachiman y los demás se congelaron. El viento los atravesó, atravesando el camino de concreto y dejando un largo corte. Si no se hubieran detenido, no solo habrían cortado el suelo, sino también sus extremidades. Sus rostros palidecieron en un instante. Habían escapado por poco del desmembramiento. Un yokai alto apareció entre la multitud. A diferencia de los grotescos yokai que lo rodeaban, este tenía una apariencia humana. Esto sugirió que probablemente era un yokai nacido de un humano caído. Casos como estos no eran raros. En el folclore japonés, muchos yokai alguna vez fueron humanos. El yokai, blandiendo un tachi largo, se dirigió a Marta. Soy Oni. Saludos. Morfeo estaba familiarizado con Oni. El clan Nura tenía uno bajo su mando. Pero Oni no era un nombre, era una categoría de yokai. Como Kubinasio y Totsumen Yudo, denota un tipo. El Oni del clan Nura, por ejemplo, fue una vez un humano llamado Umenomaru, un niño de una familia noble de la capital, que se convirtió en un yokai después de morir. Este Oni, al llamarse así, no se estaba nombrando a sí mismo, sino declarando su especie. Por lo general, los humanos que se convertían en Oni no eran seres comunes. En el mundo yokai, los Oni eran similares a una raza guerrera, luchadores formidables. Este, probablemente un samurái en vida, mantuvo ese comportamiento incluso como yokai. Al presentarse como Oni, estaba señalando su destreza en el combate y advirtiendo a Marta que tuviera cuidado. Tras pasar tiempo con Raikou y otros, Marta comprendió las costumbres yokai. Comprendió la intención del Oni. Pero ella no tenía ningún interés en luchar contra ello. Hazte a un lado. El Oni negó con la cabeza. Me temo que no puedo hacerlo. 127. Den 127. Instante el Oni rechazó firmemente la demanda de Marta, apretando su control sobre el tachi. Las noches de Kioto nos pertenecen desde la antigüedad, una tradición ininterrumpida desde los días de Heian-kyo. Estos humanos, que se mezclan con los de nuestra especie después de medianoche, son nuestra presa. Si quieres llevártelos, solo hay un camino. Derrótanos. Ante las palabras del Oni, los yokai que los rodeaban estallaron en risas burlonas, sus burlas resonaron en la noche. Exactamente. ¿Quieres llevarte a estos humanos? Derrótanos primero. Los yokai respetan la fuerza. Gana y hablaremos. Mátenla. Su carne es mucho más sabrosa que la de estos humanos. Los yokai se pusieron frenéticos, algunos incluso miraban a Marta con avidez, ansiando su poderosa esencia. Un ser fuerte era mucho más delicioso que un humano común y corriente. Marta miró fríamente al yokai, apretando los puños. Si así es, no me culpes por lo que pase después. El Oni, emocionado, levantó lentamente su tachi, adoptando una postura ofensiva. Vamos, entonces. Estaba ansioso por probar la fuerza de esta mujer que había descendido del cielo. Entonces muere, declaró Marta.
En el momento en que sus palabras cayeron, se movió como si se teletransportara, apareciendo ante el Oni en un instante. Sobresaltado, el Oni agitó su tachi con la fuerza de un rayo, con el objetivo de partir a Marta en dos. Marta no esquivó. Sus delgados dedos se cerraron en un puño, lanzándose hacia adelante como una bala de cañón, chocando con la espada del Oni. Auge. Se enfrentaron dos fuerzas muy diferentes pero igualmente formidables. Marta sintió el filo afilado del tachi, como si pudiera cortarle el puño y todo su cuerpo. Pero el Oni sintió su puño como un martillo de asedio, una fuerza abrumadora que surgía como un maremoto, imparable. En un instante, el agarre del Oni se rompió, incapaz de sostener el tachi. La espada voló de su mano, enviada a volar por el golpe de Marta. Su puño se lanzó hacia adelante y golpeó el rostro del Oni. Los rasgos del Oni colapsaron hacia adentro y su cuerpo salió disparado hacia atrás como una bala de cañón, estrellándose contra la multitud de yokai y enviando a cientos a volar. Se estrelló contra un poste de electricidad con un ruido sordo, incrustándose y cayendo inconsciente. La escena quedó en silencio. Todos los yokai se quedaron mirando con incredulidad. Este era un Oni, un auténtico yokai marcial, uno de los más fuertes de su especie. Sin embargo, había sido derrotado. Y de un solo puñetazo, nada menos. Era inimaginable. ¿Qué clase de monstruo era esta mujer? Muchos yokai, saliendo de su shock, temblaron y anhelaron huir. Pero algunos testarudos se negaron a creerlo y atacaron a Marta. Me la llevo. De entre la multitud, un enorme esqueleto yokai levantó un brazo huesudo y lo lanzó hacia Marta con una fuerza aplastante. Este yokai era colosal, empequeñeciendo incluso a las criaturas más poderosas. Este era un Arakumo. La leyenda decía que los Arakumo nacieron de los huesos insepultos de las víctimas del campo de batalla, y que sus almas resentidas formaban formas esqueléticas gigantes que vagaban por la noche, devorando a cualquier humano que encontraban. Su tamaño superaba al de una casa típica. Su brazo solo era más largo que todo el cuerpo de Marta. La enorme extremidad se estrelló contra el suelo y el aire explotó con fuerza, enviando violentas ondas de choque hacia afuera como un tsunami. Marta sintió que el aire se solidificaba a su alrededor, presionando contra su cuerpo, casi asfixiándola. Pero ella era una guerrera experimentada, que había enfrentado innumerables batallas. Esto fue simplemente una escaramuza menor. Cuando se enfrentó a un dragón con nada más que sus puños, obligándolo a pedir misericordia, la escena había sido mucho más aterradora. El ataque de Arakumo no fue nada para ella. Sin inmutarse, Marta lanzó un puñetazo. La inmensa fuerza estalló, y el Arakumo dejó escapar un gemido al romperse el brazo en pedazos, esparciendo fragmentos de hueso en todas direcciones. Varios yokai fueron alcanzados por los escombros voladores y murieron instantáneamente. Los yokai que los rodeaban estaban aterrorizados, retrocedieron en pánico y huyeron. Marta destrozó el brazo del Arakumo, luego saltó en el aire y le propinó un puñetazo directo en el cráneo. El enorme cuerpo de Arakumo voló hacia atrás, estrellándose contra la multitud de yokai con un estruendo y aplastando a muchos otros. Las derrotas consecutivas de Oni y Arakumo, ambos superados con facilidad, hicieron que los yokai se dieran cuenta del terror de Marta. Se dispersaron frenéticos, sin atreverse a quedarse más tiempo. Este era un dragón humanoide. Desafiarla no fue diferente a una misión suicida. Los yokai se separaron, despejando un camino. Marta se llevó a Hachiman y Kigaya, Yukino Shita y su grupo. No tenían elección. Ella era demasiado poderosa. De vuelta en el hotel, Hachiman respiró aliviado. Estamos a salvo. Hace unos momentos pensó que su vida había terminado. Sin embargo, de la nada, apareció una mujer deslumbrante y los rescató. Y ella era increíblemente fuerte. Yokai como Oni y Arakumo no duraron ni un solo asalto contra ella. Fue casi absurdo. Hachiman miró a Marta con asombro, al igual que los demás. Marta mantuvo la compostura. En sus días vagando por el mundo, salvando vidas y sometiendo dragones, se había acostumbrado a esas miradas. Gracias, dijo Yukino, haciendo una profunda reverencia para expresar su gratitud. Hachiman y los demás rápidamente siguieron su ejemplo. Marta lo ignoró con un gesto. No fue nada. No hay necesidad de agradecer. Ven, te llevaré a conocer al jefe. Hachiman y los demás se quedaron paralizados. Si su subordinado era tan poderoso, ¿qué tan aterrador debía ser su jefe? Emocionados pero aprensivos, siguieron a Marta hasta la habitación de Morfeo. Vieron a un chico que parecía un estudiante de secundaria, más o menos de su edad. ¿Era su jefe? No era lo que esperaban.
Hachiman quedó atónito y Yukino compartió su sorpresa. Morfeo, indiferente a sus reacciones, preguntó con curiosidad. Entonces, ¿en qué estaban pensando? ¿Por qué andaban vagando por las calles tan tarde?